Saludos desde Lima, Perú. Soy Ares Pajari. Gracias, escuchan correcto. Hablando Paraguay, desde Luz, de cuarta, poder ir que tomemos nota. Entonces, nuestra última sesión de nuestro curso gratuito de farmacología. Bien, vamos revisando qué es lo que hemos conseguido. Sería bonito revisar lo que ya hemos logrado en estas 4 sesiones, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece bueno? Primero, habíamos hablado en nuestra sesión del día lunes sobre antibióticos. ¿Listo? Adicional, el día martes nosotros hablamos sobre fluidoterapia. Luego, estuvimos revisando material sobre analgesia el día de ayer. Y hoy día nos toca culminar con medicamentos gastrointestinales. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Les parece una buena idea? Listo, claro que sí, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Médicos, bienvenidos. Les cuento que ya está disponible, ya pueden obtener su certificado para todas las personas que quieran obtenerlo, que quieran descargarlo. Este certificado, las personas que es Perú, para todas las estar 4 sesiones, tienen antibióticos, ustedes van a tener anestesia, que haremos nuestra última sesión también de anestesia. Bienvenidos sean. Vamos empezando ahora sí con un minuto para tanto de cualquier otra. Facebook, da comentario de no veo bien, se ve cerca. ¿Listo? Tenemos un buen audio contigo. Buenas noches, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hoy conectados. Bueno, con toda la motivación para que aprendamos un poquito más ya que se nos están acabando las clases. Sí, esta es nuestra última sesión, ¿no? Y qué simpática te has puesto con esas trencitas, qué gusto, ¿no? Lista para la sesión del día de hoy. Cuéntanos, por favor, un poquito qué es lo que vamos a ver en esta sesión. ¿Por qué es tan importante conocer sobre los distintos medicamentos gastrointestinales? Las enfermedades gastrointestinales hacen parte de toda la sintomatología que vamos a encontrar en nuestra clínica diaria porque realmente es uno de los principales motivos de consulta. Entonces, dado esto, pues los medicamentos gastrointestinales son fundamentales para nosotros poder hacer un buen manejo basados en esos síntomas gástricos que se presentan y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muchas veces es lo que el dueño de la mascota más rápidamente puede identificar, ¿no? Y son los principales gatilladores que hacen que el dueño de la mascota lleve al animal a consulta, ¿no? Sí, es realmente una de las sintomatologías que incluso nos está diciendo no solamente que tienen alguna enfermedad gástrica, sino que pueden llegar a tener otro tipo de enfermedad. Entonces, es importante identificar realmente de dónde proviene la sintomatología. Perfecto, listo. Entonces, veterinarios, les pedimos que nos puedan acompañar, queridos médicos, y la doctora Paula nos va a estar acompañando junto con la doctora Carolina en estas sesiones que vamos a tener de farmacología. Esta capacitación premium que vamos a tener de farmacología en la clínica diaria está empezando a partir del mes de octubre. El 19 de octubre estamos empezando. Si ustedes quieren conocer un poquito más sobre esta capacitación, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video también y que acaban de compartir en el chat de Facebook, de YouTube. Listo, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La manera en la cual ustedes puedan mejorar los tratamientos con los que medican a sus pacientes. ¿Listo? Si queremos tener mucho más entendimiento de la terapéutica, esta capacitación les puede ayudar. Vamos a profundizar con mucho mayor detalle. Entonces, si les vienen gustando estas 4 sesiones que hemos tenido gratuitas, de seguro esta capacitación va a ser una experiencia mucho más amplia para que ustedes puedan entender mejor si es que lo que están haciendo va por buen camino y si no, qué otras alternativas también podríamos tener. ¿Listo? Esta capacitación tiene un doble aval académico por parte de Conservet y por parte de ANVEPA, así que enhorabuena si nos quieren acompañar. A ver, señores, recordemos, nosotros estamos acá porque queremos una mejora visible en el paciente. Entonces, les pido a todos que por favor ya nos ponemos en modo de estudio, nos ponemos en un modo en que por favor, ahora sí, nadie me interrumpe, nos encerramos en nuestro caparazón y nos preocupamos. Eso lo ponemos en se parece esta y inconveniencia tanto ya las conozco, elementos, yo me quedo acá en el backstage para poder estar contigo. Y listo, ya le estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema.
para que podamos también coger en los temas anteriores, porque la idea es que los temas que vimos, tanto como en antibióticos, como en hidratación, y ayer que vieron medicamentos analgésicos, también van a ayudar a complementar el manejo del abordaje que ustedes le van a hacer a sus pacientes, ¿cierto? Entonces tratemos de tener en mente todos esos medicamentos para que podamos también ayudarle un poco a comprender el tema o por lo menos a complementar el tema. ¿Listo? Lo primero que quiero preguntarles es cuáles son los principales síntomas que ustedes les están identificando cuando revisan un paciente que tiene una afección gastrointestinal. ¿Ustedes qué es lo que ven en esos motivos de consulta donde están considerando que es una afección gastrointestinal? Listo, entonces vamos a ir identificando la respuesta de los médicos. ¿Cómo ustedes reconocen que un paciente podría tener una afección gastrointestinal? ¿Qué es lo que a ustedes les salta a la vista? Listo, acá nos responde Heiber, vómitos primero. Vómitos, sí, es una de las principales características. ¿Qué más? Vómitos, diarreas, Diarreas, muy bien, deshidratación, sí, muy bien. vómito con sangre, nos mencionan, dolor abdominal, Dolor abdominal, que para eso es importante conocer los analgésicos, muy bien. no quiere comer, nos menciona también, olor fétido en las heces, nos menciona. Muy bien, o sea, hay un montón de sintomatologías que nos están diciendo que realmente lo que está pasando es que tenemos tal vez una afección gastrointestinal, ¿cierto? De todas maneras, pues hay muchos de estos síntomas que se pueden relacionar con otra sintomatología completamente diferente a una gastrointestinal, pero como efecto secundario, entonces aparecen los vómitos o las diarreas, ¿cierto? Aparece la inapetencia, el dolor abdominal, y por eso es como tan importante nosotros poder tener claridad de cómo va a ser esa ayuda diagnóstica para poder saber cuál es la causa y cuál va a ser el manejo médico. Si nosotros no conocemos la causa, es muy difícil que podamos identificar cuál va a ser el manejo adecuado a nivel del medicamento. Siendo así, entonces lo que vamos a hacer es identificar esos principales síntomas para poder empezar a entender cuál va a ser el abordaje medicamentoso que le vamos a hacer a los pacientes. Empezando entonces por la esofagitis. La esofagitis es un proceso de inflamación del esófago como tal que puede llegar a ser agudo, crónico y pues está provocado por varias causas. Por ejemplo, hay causas como el traumatismo sobre esa mucosa esofágica que dependerán mucho de lo que consuma el paciente en ese momento. Hay también causas, por ejemplo, con cuerpos extraños, agentes irritantes, algunos medicamentos, sobre todo en los gaticos, pues que ellos son tan reacios a tomarse algún medicamento, pues sus papilas gustativas están un poco más desarrolladas y eso hace que se genere una esofagitis importante en el paciente. También puede verse algunas causas secundarias, algunas patologías, donde se cursa con un grave vómito en el paciente, donde todo el tiempo pues el paciente está vomitando, esa secreción gástrica está activa y por ende pues nosotros tenemos un proceso de esofagitis en nuestros pacientes. Es importante tener en cuenta que todos estos fármacos que nosotros a veces le suplementamos a nuestros pacientes llegan a ser muy, muy irritantes. Los pacientes generalmente no consumen agua después de tomarse un medicamento, que nosotros sí lo hacemos, ¿cierto? Que por eso pues podemos llevar el medicamento hacia el estómago y eso hace que se genere una irritación más fuerte. Parte de eso es que a veces nosotros les damos algún medicamento y después les damos algún snack. Sin embargo, pues hay algunos medicamentos que no permiten esa interacción con el alimento, entonces eso hace que tenga una baja absorción. Sin embargo, una de las consecuencias que la esofagitis nos obliga a dar o un alimento, pues, o suministrar de pronto el consumo de algún líquido. Dentro de los signos clínicos que nosotros más encontramos en la esofagitis, entonces es una regurgitación, que es simplemente la salida sin esfuerzo del alimento, o una saliva donde todo el tiempo el paciente está como chupeteándose, sacando la lengua, ¿cierto? Y eso hace que nosotros estemos considerando que posiblemente tengamos un proceso de esofagitis. ¿Qué pasa? Que nosotros si tenemos ese proceso también de regurgitación, va a pasar que el paciente no va a tener una absorción del alimento, porque pues obviamente lo está deglutiendo todo, pero pues hay que identificar como tal esa causa. Entonces vamos a tener diferentes tipos de esofagitis. Vamos a tener una esofagitis por reflujo. Esta esofagitis por reflujo se va a asociar a una disfunción como tal del esfínter gastroesofágico y aquí vamos a tener que el contenido gástrico se va a regresar al esófago.
En esos casos, entonces, pues nosotros tenemos que considerar que fisiológicamente, por ejemplo, en los perros puede llegar a presentar un proceso de regurgitación normal, siendo pues descendientes de los lobos, y eso hace pues que de alguna manera tengamos este comportamiento. Sin embargo, pues en algunos otros pacientes sabemos que puede llegar a tener unas consecuencias importantes, y cuando el reflujo es muy excesivo, entonces lo que va a pasar es que se va a dañar la mucosa, debido a que ese pH pues empieza a tener un cambio importante, y pues vamos a tener un proceso de esofagitis en estos pacientes. Algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos un ayuno prolongado, más o menos más de 12 horas, 24 horas, aquí también podemos tener la presencia de esofagitis por ese reflujo que se presenta en los perros y en los gatitos. Hay ciertos tipos de situaciones, como por ejemplo una hernia hiatal, que va a generar entonces una esofagitis por ese reflujo, y pues de alguna manera, pues aquí también vamos a tener otra de las causas que podemos considerar en estos casos. Realmente, pues la sintomatología a veces no es muy específica. Cuando sí ya la situación está muy grave, pues ahí sí vamos a encontrar una sintomatología más clara, pero lo que vamos a encontrar es que vamos a ver un paciente de pronto con disfagia, o que tiene unas declusiones repetidas porque no expone como tal el alimento, sino que lo lleva hasta la boca y lo deglute de manera inmediata. También pues podemos encontrar que en algunas ocasiones algunos pacientes presentan dolor como en el momento de deglutir. En algunos casos pues también podemos encontrar pacientes que tienen hiporexia, anorexia. En casos muy graves vamos a tener pacientes que tienen una pérdida de peso, y pues en otros casos también vamos a encontrar, en casos como mucho más leves, un proceso donde solamente vemos una cialorrea. ¿Listo? Es importante entonces poder diagnosticar ese diagnóstico para poder nosotros saber hacia dónde nos vamos a dirigir en cuanto al tratamiento, porque el tratamiento va a depender realmente si es un paciente con esofagitis o no. Entonces, dentro del tratamiento que podemos considerar con la esofagitis, pues tenemos que tener a consideración la dieta. Esta dieta debe ser baja en grasas, en fibra y proteínas de alta digestión, pero también se pueden utilizar algunos otros medicamentos que nos pueden ayudar a contrarrestar ese montón de jugo gástrico que puede estar ahí relacionado, ¿cierto? Entonces tenemos protectores de mucosa, entre ellos vamos a tener el sucralfato, el hidróxido de aluminio. Tenemos entonces los antisecretores como la ranitidina y la famotidina, y tenemos inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, y algunos procinéticos como la metoclopramida y la ranitidina. Hablando entonces de las dilataciones como tal, nosotros estamos hablando que estas dilataciones pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de estas dilataciones, pues vamos entonces a identificar algunos pacientes que son muy jóvenes. Estos pacientes jóvenes pues tienen una situación que en el momento pues que se presenta el paciente, vemos un paciente que está flaco, ¿cierto? Y al realizar una ayuda diagnóstica nos damos cuenta que hay una dilatación esofágica, que es principalmente pues la causa de este tipo de alteraciones pues en nuestros pacientes. Esto generalmente lo que va a pasar es que no hay un buen tono muscular, y eso hace que nosotros tengamos un esófago que está completamente dilatado. Dentro de los signos clínicos más importantes, entonces, es la regurgitación. Hay una disfagia también en estos pacientes, presentamos una cialorrea, y en algunos casos vamos a tener pacientes con halitosis. Es muy, muy fácil de encontrar estos pacientes porque los vemos muy flacos, porque obviamente ellos tienen mucha hambre, pero pues toda la comida se devuelve. Y pues obviamente vamos a tener como motivo de consulta eso, pues que el paciente está flaco y que está vomitando, pero pues realmente lo que tenemos es una dilatación. ¿Listo? Dentro del tratamiento como tal, pues el manejo médico es básicamente tener una dieta bajo una posición específica, que es ponerlos pues la coquita un poco más alta para que puedan tener un consumo, pero para que pueda caer directamente al estómago. Y en algunos casos que ya son muy severos, pues nos toca también utilizar protectores de mucosa, que ahorita hablamos un poco acerca pues como de estos medicamentos que vamos a ver en los tratamientos de los signos, que nos van a permitir que podamos tener esa protección a nivel de la mucosa. Dentro entonces los síntomas clínicos que también vamos a hablar, entonces primero tenemos en la esofagitis, ahora vamos a hablar de la gastritis.
es un proceso inflamatorio que es permanente, donde tenemos una disfunción del esfínter gastroduodenal en el píloro, ¿listo? Esto es debido a un proceso inflamatorio permanente que puede extenderse y provocar una gastritis crónica. Aquí entonces la manifestación clínica más relevante es que tenemos un paciente con vómito crónico y que en algunas ocasiones puede o no estar acompañado de diarrea, sobre todo cuando tenemos un proceso de una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome de mala absorción. Siendo así, entonces hay varios tipos de gastritis. Vamos a tener la gastritis aguda primaria y la gastritis crónica. Entre las gastritis agudas, pues las más relevantes son los procesos virales, por ejemplo, parvovirus, distemper, coronavirus. En nosotros también vamos a tener en nuestros pacientes helicobacter, que es muy diferente pues al helicobacter que presentan los humanos. Actúa de forma similar, pero pues es diferente. ¿Qué es lo que hace? Es la única que va y coloniza en el estómago de una manera natural y genera una gastritis en nuestros pacientes, que en algunos casos pues nosotros no lo estamos diagnosticando y por eso hacemos un manejo médico solo para proteger la mucosa gástrica, pero no para contrarrestar el helicobacter por medio de antibióticos, ¿cierto? Tenemos entonces contaminación alimentaria. Algunos alimentos que son contaminados generan pues algunas toxinas, sobre todo toxinas bacterianas, no tanto micóticas, pero pues se pueden llegar a presentar. Entonces es muy importante que nosotros preguntemos al tutor cómo están almacenando esos alimentos, si lo están haciendo de forma correcta, porque a veces entonces llegan, lo sacan del paquete, lo envasan y pues permiten que ingrese la luz. Entonces tenemos una degradación del alimento y tenemos una contaminación del alimento. Entonces es muy importante pues como que si nosotros identificamos que esa sea la causa, miren que no necesitamos un tratamiento médico medicamentoso como tal, sino que necesitamos más bien una medicación de prevención. Es decir, nosotros vamos a decirle al tutor que debe ubicar el alimento en una zona específica. Tenemos entonces las gastritis crónicas. Las gastritis crónicas, lo que vamos a encontrar a nivel ecográfico, a nivel pues de la valoración endoscópica, es que vamos a tener irregularidades a nivel de la mucosa y vamos a encontrar edema, eritema, zonas con decoloración y pues obviamente esto se va a asociar más como al cuadro clínico que presente el paciente. Entonces tenemos diferentes tipos de gastritis. Eso va a depender también de cómo nosotros estemos haciendo el diagnóstico. Entonces tenemos foliculares linfoides, tenemos la gastritis atrófica, hipertrófica, eosinofílica, y todas ellas nos van a permitir que nosotros hagamos específicamente un tratamiento que en algunos casos debe ser con algunos inmunomoduladores, listo, inmunosupresores, porque pues finalmente tenemos ya es una respuesta como tal del sistema, de nuestro sistema inflamatorio, listo. Entonces eso hace parte pues como que podamos identificar las causas para poder realmente hacer un tratamiento. Dentro de la gastritis crónica atrófica, entonces vamos a tener una alteración en el vaciado gástrico y por ende, pues la alimentación es fundamental a nosotros realizar el tratamiento en estos tipos de gastritis. Nosotros también tenemos gastritis crónicas hipertróficas, que generalmente se da en edades ya muy avanzadas, donde podemos encontrar pólipos y esos pólipos pues van a generar tal vez una inflamación, que en algunos casos también podemos identificar úlceras y en algunas ocasiones, como les dije ahorita, pueden llegar a ser inmunomediadas, por lo que nos va a tocar utilizar inmunosupresores. Y vamos a tener entonces la eosinofílica. Entonces esta lo que vamos a tener es un tejido de granulación y aquí vamos a tener un marcado, pues vamos a encontrar muchos eosinófilos y de esta manera pues nosotros podemos saber que en algún momento pudo ser alérgica a algún alimento o puede ser parasitaria y pues también nos toca utilizar medicamentos que nos ayuden a modular un poco la situación, o si tenemos un parásito, pues un parásito o algún microorganismo, pues moderar ese microorganismo. Teniendo en cuenta esto, es indispensable diferenciar lo que nosotros ya sabemos, pues que es el vómito, la regurgitación y también pues la expectoración, que algunos tutores la tienden a confundir. Entonces, ¿qué es el vómito? El vómito es una eyección enérgica gástrica con contracciones involuntarias, donde nosotros vemos el esfuerzo del paciente por vomitar, ¿cierto? Por sacar y por devolver ese contenido. Y lo que vamos a ver en ese contenido es que es un pH más ácido y es un contenido semidigerido, ¿listo?
esto, muy diferente a la regurgitación, donde nosotros tenemos el retorno del contenido gástrico, pero sin digerir hacia la boca, y el pH tiende a ser un poco más alcalino. En muchos casos, los pacientes que presentan regurgitación constante se consumen ese contenido, pues justamente porque en algunas ocasiones es comportamental. Y la expectoración, que también es importante diferenciarla porque nuestros tutores a veces llegan diciendo ha vomitado 50 veces, pero pues realmente lo que tiene es un proceso de expectoración donde nosotros vemos son unos espasmos de la musculatura torácica y vamos a ver que la cantidad del volumen de lo que el paciente está sacando es muy pequeña, tiende a ser más mucosa o espumosa y el paciente se encuentra normal, ¿cierto? Es un paciente que consume alimento en algunos casos, sobre todo pues cuando no tenemos una alteración como tal a nivel de fiebre como, en el paciente, malestar general, y tenemos unos pacientes donde pues lo hacen repetitivamente. Muy importante pues tener eso en cuenta porque hace parte de la sintomatología que nosotros debemos aclarar para que podamos hacer un buen tratamiento, porque claro, el paciente llega con expectoración, le mandamos sucralfato y pues finalmente lo que tiene es un proceso respiratorio, entonces no le hacemos el manejo respiratorio que realmente requiere el paciente. En algunos casos cabe aclararse que en pacientes que, por ejemplo, tienen regurgitaciones muy altas porque tienen un megasófago, por ejemplo, hay broncoaspiración y tiende a generarse también expectoración. Entonces, en esos casos es importante que se pueda realizar la ayuda diagnóstica a la radiografía para verificar cómo se encuentran esos pulmoncitos. Dentro del tratamiento que nosotros estamos indicando en estos casos, cada vez que nosotros atendemos a un paciente como esto, se realiza inicialmente pues una aplicación de antisecretores. Entonces aquí tenemos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina. Tenemos también las inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, la suprazol, y tenemos también los procinéticos como la metoclopramida. Entre los procinéticos también podemos incluir la ranitidina. Tenemos los protectores de mucosa como el sucralfato, listo. Tenemos los antiácidos como el hidróxido de aluminio de magnesio. Los inmunosupresores, en caso tal de que tengamos una respuesta inmunológica, como los corticoides, la zatropina y la ciclosporina. Tenemos como tal el manejo importantísimo de la dieta, que sea altamente digestible, baja en grasa y que sea también baja en fibra, que se pueda repartir en 3 tomas aproximadamente y pues lo ideal es que sea a base de proteína hidrolizada con el fin de que no me genere una respuesta inflamatoria para que el paciente pueda tener una mejor absorción y no tengamos esos efectos secundarios como por ejemplo esa gastritis crónica, enfermedades inflamatorias intestinales, ¿cierto? Que nos pueden desencadenar estos procesos en el paciente. Dentro de nuestra sintomatología, entonces hablemos un poco de la diarrea, que ustedes también me la comentaron. La diarrea es un cambio de la consistencia de las heces, donde vemos un ablandamiento e incluso un contenido que es más bien acuoso, que hace parte pues como de una alteración gastrointestinal en nuestros pacientes. Aquí, ¿qué tenemos entonces? Tenemos una indicación importante y es poder saber si realmente lo que tiene el paciente es un proceso de diarrea muy severa o si nosotros estamos hablando de un paciente con estreñimiento, y para eso pues hay una medición, unos niveles específicos donde nosotros podemos mirar cómo está esa materia fecal para darle una escala, ¿cierto? Entonces cuando tenemos una materia fecal que es dura, seca y quebradiza, vamos a darle una escala de 1, y cuando nosotros tenemos una materia fecal que es húmeda pero que empieza a perder su forma, aquí ya tenemos una escala de 3, y finalmente cuando nosotros ya tenemos unas heces completamente líquidas, independiente de cuál sea el contenido, nosotros vamos a decir que es una escala 5. Es importante que nosotros empecemos a hacer esta clasificación para poder identificar tal vez si el paciente lo que está presentando es un proceso gastrointestinal severo. Si es, por ejemplo, cuando los pacientes se estresan mucho, aumenta el peristaltismo, entonces tenemos la materia fecal que es muy blanda, pero pues no hay ninguna enfermedad de base como tal. Entonces, todo eso nos va a ayudar a identificar si el paciente tiene una sintomatología como tal gástrica, puede ser un proceso pancreático, ¿cierto? Todo lo que nos puede ayudar a pensar qué podemos hacer el tratamiento en el paciente.
¿Qué debemos considerar? Debemos considerar que en las diarreas nosotros vamos, igual que en los vómitos, vamos a tener pérdidas importantes, que cuando hablamos de hidratación, pues ya vimos un poco acerca de cómo podemos reponer esas pérdidas y cuáles son los electrolitos principales que nosotros tenemos que suplementar para poder ayudar a equilibrar a este paciente. Tenemos entonces que saber cuál es la causa específica, si es un parásito, si es un virus, si estamos hablando de una enfermedad netamente del intestino o estamos hablando de una enfermedad del páncreas, todo lo que pueda ayudarnos a diagnosticar exactamente cómo está el paciente, porque de eso dependerá también el tratamiento. En muchos casos nosotros estamos hablando de pacientes que tienen diarrea y utilizamos antidiarreicos, pero el paciente tiene una enfermedad parasitaria y esto está completamente contraindicado porque estamos reteniendo los parásitos a nivel del intestino. Entonces eso hace que se genere un proceso mucho más grave de parasitosis en el paciente. Es importante entonces tener en cuenta que con estas manifestaciones clínicas nosotros vamos a decir que finalmente pues en estas diarreas nosotros tenemos que hacer esa suplementación, como les dije, va a depender mucho del tipo de diarrea. Hay algunas diarreas que son más bien osmóticas, donde nosotros tenemos un aumento de los solutos que no son absorbidos y se mantienen en ese lumen intestinal como tal. Entonces se retiene mucha agua y pues aparece una mala digestión y pues vamos a tener una mala absorción en los alimentos que está consumiendo el paciente. Hay algunos casos donde nuestros pacientes van a tener también una reabsorción de ese contenido de líquido intestinal y aquí pues no vamos a mirar si el paciente realmente tiene una diarrea por un proceso como tal parasitario, viral, o tenemos las causas dietarias que ya serían de pronto unas diarreas que se manifiestan desde el proceso inflamatorio o incluso hay algunas diarreas que son desde el proceso neoplásico, donde tenemos pacientes que las diarreas o los contenidos en heces tienden a ser con sangre. Ya las pérdidas de sangre, entonces ahí empezaríamos a hacer una suplementación. Sin embargo, pues hay también materias fecales con sangre que se generan gracias a los parásitos. Y si nosotros hacemos una suplementación con hierro y tenemos un ancilostoma, por ejemplo, lo que estamos es dándole aporte nutricional al parásito y en ese caso, pues antes se nos va a agravar un poco el asunto. Por eso es tan importante, pues, como la identificación de la causa de la diarrea. Dentro de los tratamientos, el tratamiento pues específico de la diarrea siempre es identificar la causa de la diarrea. Si nosotros identificamos esa causa, nosotros podemos llegar a tratar el proceso de la diarrea sin necesidad de utilizar antidiarreicos, ¿cierto? Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, en una disbiosis bacteriana antibacterianos o si tenemos un paciente que tiene parásitos, entonces antiparasitarios, todo eso nos va a ayudar a poder hacer el tratamiento. Si ya lo que tenemos es un proceso de origen inflamatorio, donde ya tenemos una enfermedad inflamatoria como tal, nosotros tenemos que manejar antiinflamatorios, inmunosupresores, que nos van a ayudar a hacer el tratamiento específico para poder hacer el tratamiento de la diarrea. Si definitivamente es una diarrea por lo que les conté, el paciente tiene mucho estrés y con el estrés entonces elimina contenido líquido, entonces ahí pues sí tenemos que ayudarle un poco al paciente con ciertos tipos de medicamentos, como por ejemplo los antidiarreicos. Aquí les pongo pues uno de los ejemplos que nosotros más tenemos en el mercado, sobre todo acá en Colombia, y pues en ese orden de ideas pues podemos llegar a mejorar el estado clínico de esa materia fecal en nuestros pacientes. Otra de las sintomatologías que podemos identificar es el estreñimiento. Los pacientes que tienen estreñimiento es porque presenta una ausencia en defecación, que es una defecación infrecuente o que tiene dolor al defecar. Aquí nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que hay una retención de las heces en el recto o en el colon y que puede llegar a ser una causa primaria o secundaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en algunos casos, nosotros tenemos un paciente que tiene la materia fecal que es muy delgadita y cuando hacemos la palpación intrarrectal nos damos cuenta de que, por ejemplo, el paciente tiene una masa y esa masa es obstructiva y no permite que el paciente elimine todo el contenido de heces que tiene. Esas heces empiezan a deshidratar, se vuelven duras y pues obviamente pues no va a salir.
Es muy importante entonces que nosotros podamos identificar esa causa para poder saber si podemos o no manejar ciertos medicamentos que nos van a ayudar a hidratar un poco más esa materia fecal, o si tenemos que, por ejemplo, quitar la masa, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, se comen huesos, se comen palos, todo eso hace que, pues, de alguna manera nosotros tengamos un paciente con estreñimiento porque hay un contenido más duro a nivel del colon. Dentro de las causas más frecuentes que vamos a encontrar en estreñimiento, generalmente son alimentarias, algunas son medioambientales. Vamos a tener entonces, por ejemplo, las obstrucciones. Hay en algunos momentos exceso de fibra o bajo consumo de agua, donde nos va a generar un paciente que tiene estreñimiento. Cuando los gatos, que los gatos pues son tan susceptibles a la higiene, tenemos, por ejemplo, cajas de arena que están muy sucias, entonces los gatitos no entran, no defecan, y pues eso hace que ellos se retengan todo ese contenido fecal y tengamos un paciente con estreñimiento. Hay que diferenciarlo muy bien con que el paciente, por ejemplo, tenga una obstrucción, tenga un flut, porque a veces los pacientes están en posición para defecar, pero lo que están intentando es miccionar. Entonces, el motivo de consulta es que no está defecando, pues el paciente tal vez sí esté defecando y lo que está pasando es que no está miccionando. Entonces, hay que hacer una muy buen examen físico y hacer una muy buena anamnesis para que nosotros podamos identificar esa causa. También vamos a tener ciertas alteraciones, por ejemplo, vamos a tener, sobre todo en estos perritos que no están esterilizados, procesos de saculitis o algunas fístulas perianales, donde vamos a tener retención también de materia fecal, neoplasias en el recto y en el ano. En los perros machos no castrados vamos a tener entonces afecciones prostáticas que van a generar una compresión a nivel del colon, y también vamos a tener procesos de estreñimiento en estos pacientes. Dentro de los tratamientos que entonces hemos visto el día de hoy con respecto al manejo médico que le damos a nuestros pacientes, lo que vamos a ver entonces es las diferentes alternativas que vamos a tener con nuestros pacientes, ¿cierto? Lo primero, como se les mencionó anteriormente, es la nutrición. Es muy importante tener en cuenta cómo estamos haciendo la nutrición y cómo la estamos enfocando. ¿Por qué? Porque esta nutrición va a permitir o que tengamos una regulación de todo lo que puede estar pasando a nivel intestinal o gástrico. Si nosotros estamos hablando de una esofagitis, cómo estamos dando esa suplementación oral. Si nosotros estamos hablando de un proceso de enfermedad inflamatoria intestinal, mala absorción, cómo le estamos haciendo el aporte de ese alimento, de esos contenidos que tiene el alimento, para que podamos ayudarle al paciente a tener una adecuada nutrición. Siendo entonces la nutrición enteral obviamente la que tiene mejor uso y es la más recomendada, porque también nos va a permitir la alimentación del enterocito. ¿Cómo así? Si nosotros estamos dando, por ejemplo, la nutrición parenteral, lo que va a pasar es que pues estamos haciendo la nutrición con el aporte al paciente, pero los enterocitos se están quedando quietos porque no están cumpliendo su función, y de esa manera pues empiezan a atrofiarse y en algún momento pues no nos van a ser muy funcional. Entonces, la nutrición enteral es fundamental para poder evitar esa atrofia del enterocito y que no se vaya a generar una translocación bacteriana, porque esos enterocitos cuando ya están atrofiados, pues va a permitir entonces que los poros salgan desde la luz del intestino y pueden generar entonces esa translocación bacteriana que posiblemente se va a desencadenar en un proceso séptico. ¿Listo? Como dijimos el martes, no es que la nutrición parenteral no sea buena, es supremamente buena para poder estabilizar al paciente, pero no debe ir solita, siempre tiene que estar de la mano de la nutrición enteral. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué hacemos en la nutrición enteral? Lo que hacemos es hacer ese aporte de nutrientes, tratando de utilizar ese tracto gastrointestinal para que pueda tener energía ese tracto gastrointestinal, siga funcionando y siga pasando toda la nutrición a través del enterocito, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de que tenemos en la nutrición enteral? Pues es la más segura, es oportuna, es fácil, es económica, es lo más fisiológico para el paciente, para que el paciente pueda cumplir sus funciones tal cual como deben estar. Mejora esa función gastrointestinal para que siga cumpliendo esa función intestinal. Tiene muchos mejores resultados en el momento en que yo estoy haciendo el aporte de la alimentación al paciente y tiene menos complicaciones como tal.
¿Qué tenemos que aportar y qué es fundamental en nuestros pacientes? Tenemos que incluir la proteína porque esto nos va a permitir que nosotros podamos ayudarle a mejorar el transporte de todos esos medicamentos que estamos dando, y dado que nosotros en nuestros pacientes no tenemos una reserva de proteína como tal, nosotros vamos a con esto ayudarle al paciente a que tenga un equilibrio en el momento en que se esté haciendo la alimentación. Se usa entonces de diferentes maneras. Hay proteína entera e intacta, vamos a tener aminoácidos cristalinos o hidrolizados, vamos a tener oligopéptidos o dipéptidos. En el mercado, pues ustedes van a encontrar muchos tipos de aporte en proteína. Sin embargo, pues podemos iniciar con estos pacientes que están de pronto con vómitos o con diarrea, con aminoácidos. En el mercado, pues no sé, en los diferentes países ustedes que pueden tener. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos varios tipos de aporte pues nutricional de aminoácidos. Tenemos el glicopan, que es uno de los más conocidos, y pues este nos va a permitir que le hagamos ese aporte temporal mientras el paciente empieza a consumir alimentos, ¿cierto? Lo ideal que tenemos que tener en cuenta en el momento en que estemos haciendo el aporte de proteína es que sea altamente digestible y con todos los aminoácidos esenciales. Parte de eso, entonces, es el aporte de clara de huevo, que hace parte pues como del aporte en albúmina, y pues es una alternativa mientras nosotros podemos empezar a darle una proteína a nuestros pacientes. Es muy importante tener en cuenta que cuando estamos sospechando, por ejemplo, de enfermedades inflamatorias intestinales, tratar de cambiar la proteína a una proteína que sea altamente digestible, que nos permita o que no haya tenido el paciente nunca contacto con ella, para que no tenga una respuesta específica a nivel intestinal, sino que ya sea otro tipo de proteína y que el cuerpo no esté acostumbrado como a ella, ¿cierto? Los alimentos comerciales medicados en general son una muy buena opción para este aporte de proteína. Lo ideal es que tampoco genere desechos metabólicos y pues que nosotros le estemos haciendo un aporte adecuado, sobre todo en los gaticos, porque en ellos sí necesitan mucha más proteína y mucho más aporte de proteína. Listo. Tenemos entonces los farmaconutrientes. Vamos a tener entonces en los farmaconutrientes 25 nutrientes esenciales. Aquí debemos incluir los ácidos grasos, minerales y vitaminas, y pues es importante tener en cuenta pues que ellos tienen almacenamiento en el cuerpo. Entonces, cuando de pronto el paciente está en un proceso de ayuno, ellos tienen cierta reserva, pero va a llegar un momento donde no tienen esa reserva, se agotan y tenemos que aportarlos. Tenemos también el aporte del glucagón, listo. Tenemos los microminerales, aquí vamos a tener 25 nutrientes esenciales. Vamos a ayudarle pues al paciente con esos microminerales como el zinc, el cobre, el manganeso, a ver, yo se los pongo por acá, el manganeso, el cromo, el selenio, que va a permitir que tengamos un adecuado metabolismo hepático y que le ayudemos a la albúmina por medio de ellos, porque por medio de ellos se hace una síntesis de esa albúmina. Tenemos también los macrominerales, entre ellos vamos a tener el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio. Cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, en anorexia, están mal distribuidos, entonces por eso se tienen que aportar. Y pues cuando hacemos el aporte de esos, entonces entre ellos tenemos, por ejemplo, el aporte del potasio, que nos va a ayudar a mejorar el peristaltismo a nivel intestinal. Y es supremamente importante porque pues obviamente en pacientes, por ejemplo, con parvovirus, este peristaltismo está muy alterado, entonces tenemos que hacer este aporte también en nuestros pacientes. Se hace directamente en la solución como tal en el paciente. Tenemos también la glutamina. La glutamina la podemos conseguir fácilmente en estas tiendas que son deportistas, ¿cierto? Estas tiendas donde venden suplementos para deportistas. Esta es una fuente de energía para los enterocitos cuando nosotros estamos apenas iniciando la alimentación enteral en nuestros pacientes, y va a regular todos los procesos de desintoxicación hepática, lo que va a permitir entonces que le ayudemos un poco también al hígado para que se puedan cumplir las funciones metabólicas. Lo que hacemos es hacer una adición a los alimentos para que no se vaya a generar esa atrofia de las microvellosidades intestinales y para que se pueda generar una recuperación en esos enterocitos y en los trastornos gastrointestinales. A veces lo que hacemos es hacer la suplementación o por sonda o directamente al paciente para que pueda llegar a tener ese aporte energético en los enterocitos cuando el paciente tiene un bajo consumo de alimento o casi un nulo consumo de alimento mientras el paciente se recupera. Esto pasa mucho
mucho cuando tenemos pacientes con parvovirus, cuando tenemos pacientes que están en una recuperación por pancreatitis, entonces esta es una buena forma de darlo, listo. Dentro de los alimentos comerciales, pues estos alimentos deben ir enfocados en que la proteína sea una proteína ojalá hidrolizada, lo que permite entonces que su partícula, que es pequeña, pueda ingresar fácilmente y tenga una alta digestibilidad. Hay diferentes proteínas, por ejemplo, a las que de pronto los alimentos comerciales no las tienen normalmente, que son las de cordero, pescado, ¿cierto? Y pues estos hidrolizados van a permitir una alta digestibilidad con bajos niveles de grasa y fibra, que eso es muy importante pues cuando estamos haciendo, cuando estamos mirando pues la calidad del alimento, ¿listo? Va permitiendo entonces una mejor absorción para que se genere la mejor nutrición en el paciente y pues obviamente evitar esa translocación bacteriana y ayudarle un poco más al paciente para que no genere ni vómitos por procesos inflamatorios ni diarreas también porque no hay buena absorción del nutriente. Es muy importante que en estos casos también se adicione ácidos grasos omega 3 porque ellos nos ayudan a mejorar esa inflamación que puede llegar a tener el paciente a nivel intestinal y de esa manera regular todo ese proceso inflamatorio que tenemos. Hay ciertas alternativas que son las dietas que son proporcionadas, no las dietas BAR, porque las dietas BAR no están enfocadas en un paciente específico, sino pues que las hacen de manera comercial para muchos pacientes, ¿cierto? Y eso no nos va a ayudar con un paciente que tiene un cuadro clínico específico, sino que son dietas preparadas donde ya tenemos un nutricionista que nos dice cuál es el aporte de proteína que se le va a dar, los gramos específicos de acuerdo al porcentaje y las necesidades del paciente, de carbohidratos, y se debe preparar todos los días, deben ser alimentos frescos, lo que hace que en algunos tutores pues tienda a ser muy tedioso y optan pues por otras alternativas como tal. Tenemos los antisecretores, aquí tenemos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la más conocida, pues por lo menos las que nosotros tenemos acá son la ranitidina y la famotidina, que ellos lo que hacen es bloquear los receptores H2 para la secreción ácida, pues sin obstaculizar esas acciones de estos receptores y lo que hace entonces es disminuir la irritación de la mucosa. Hay que tener en cuenta que este tipo de medicamentos pueden disminuir el metabolismo de otros fármacos, como por ejemplo el metronidazol y el diazepam, que en algunos casos se están utilizando de manera simultánea, porque pues justamente, por ejemplo, el paciente llegó convulsionando y vomitando, entonces nos toca utilizarlo, o tenemos un paciente que tiene diarrea también y nos toca utilizar metronidazol, entonces hay que tener en cuenta que cuando lo estamos utilizando, pues puede disminuir un poco ese metabolismo, ¿listo? Dado esto, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta en el momento en que lo estamos utilizando, si hay otras alternativas, tratar de utilizar otras alternativas. Otras alternativas pueden ser los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo acá tenemos el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, que inhiben permanentemente esa secreción del ácido clorhídrico, pero no van a afectar la motilidad gástrica como tal. ¿Cuál es la dificultad con este tipo de medicamentos? Que necesitan 72 horas de tratamiento, por eso es que a veces iniciamos con ranitidina y omeprazol y vamos quitando a las 72 horas la ranitidina para empezar para seguir con el omeprazol. Generando pues casi que el proceso muy similar, donde ya tenemos entonces esa secreción del ácido clorhídrico como tal y donde ya tenemos un paciente pues que tiene regulación en esa secreción gástrica. Tenemos los protectores de mucosa y los antiácidos. Aquí entonces vamos a tener el sucralfato, que lo que va a hacer entonces es proteger la mucosa, ¿cierto? Por medio de la formación de mediadores locales, como las prostaglandinas, que van a permitir la circulación sanguínea. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues también vamos a tener una protección en la pared intestinal, sobre todo cuando tenemos úlceras, entonces este nos va a cubrir estas úlceras para que podamos ayudarle un poco al paciente cuando presenta esa sintomatología. En muchos casos, pues puede provocar estreñimiento, entonces hay que tener en cuenta que pues de esa manera nosotros también tenemos
un efecto secundario que en algunos casos puede llegar a ser positivo, pues porque el paciente está presentando diarreas constantes, tiene un síndrome de mala absorción, pero pues se vuelve tan severo pues que tenemos pacientes con un estreñimiento y nos toca simplemente suspenderlo y de esa manera pues podemos controlar el síntoma. Tenemos el hidróxido de aluminio de magnesio, entonces estos son antiácidos de mucosa intestinal. Aquí entonces lo ideal es que tengamos en cuenta que en algunos casos pues no los debemos usar, sobre todo cuando tenemos uso con antisecretores y procinéticos, porque va a disminuir la absorción y no va a generar un buen efecto terapéutico. Entonces, a veces se usan todos, se usan los procinéticos, los antisecretores, se usa también el hidróxido de aluminio, sobre todo cuando están haciendo quimioterapia, ¿cierto? Entonces, toca utilizar la dosis un poco más altas, pero pues ya sabemos que debido pues a que no hay una buena absorción del medicamento, tal vez no genere un buen efecto, ¿cierto? Esa sería como la indicación. Tenemos los antieméticos entonces dentro de los más conocidos tenemos la metoclopramida, a dosis baja va a inhibir la transmisión dopaminérgica en el sistema nervioso central y a dosis altas vamos a bloquear los receptores de serotonina. Aquí también tenemos un efecto y es que aumenta el peristaltismo. Dentro de estos procinéticos también aquí vamos a tener la ranitidina. Entonces estos son los principales procinéticos que vamos a utilizar cuando estamos empezando a darle la oportunidad al paciente de que mueva el intestino porque está muy estático. Entonces podemos utilizar metoclopramida y podemos utilizar ranitidina, completamente contraindicado en los pacientes que tienen obstrucciones o que tienen riesgo de presentar intususcepciones, ¿cierto? Cuando no le estamos dando alimento a un paciente y aplicamos metoclopramida para que no vomite, ahí el paciente tiene un riesgo muy alto de generar intususcepción, diferente a un paciente con parvovirus que tiene una sonda de alimentación donde sí le estamos dando alimento, por lo menos líquido, ¿cierto? Le estamos sacando contenido gástrico, tratando de que no siga vomitando y aumentamos el peristaltismo para que lo que tiene se pueda absorber a nivel intestinal, ¿cierto? Que es un manejo diferente y que sí se puede realizar a dosis bajas cuando yo le hago ese manejo. Si no le tengo sonda, si no le estoy alimentando, también contraindicada la metoclopramida en esos casos. Y obviamente en obstrucción es contraindicada porque puede generar perforaciones. Tenemos entonces el ondansetron, que es un antagonista de los receptores de serotonina. Listo, entonces dentro de los receptores de serotonina vamos a tener el glutamato, el GABA, la dopamina, la epinefrina, por ejemplo, y este nos va a permitir actuar también sobre la sustancia P. Entonces vamos a tener esa modulación para que no se genere el vómito. Tenemos el maropitán, que pues en este momento no sé si ustedes lo tienen en sus países, nosotros ya pues lo estamos utilizando no solamente como antiemético, sino también como analgésico visceral. Este nos va a permitir, tiene pues una función que es antagonista de los receptores de neurocinina y como les dije, pues también lo utilizamos como analgésico visceral y de esa manera pues le ayudamos un poco al paciente, sobre todo cuando está presentando espasmos a nivel intestinal. Tenemos la atropina, que estimula y bloquea las vías aferentes colinérgicas en el tracto gastrointestinal y vestibular, y pues nos va a generar ese efecto antiemético en pacientes con cialorrea, también nos va a ayudar a moderar un poco la cialorrea y hace parte también de los medicamentos que nos ayudan a controlar ciertas intoxicaciones, ¿cierto? Y tenemos la cepromacina que bloquea los receptores dopaminérgicos en el centro del vómito, donde pues podemos utilizarlo en casos donde el paciente, por ejemplo, va a presentar pues un vómito, en algunos casos, por ejemplo, cuando los pacientes van a viajar, sin embargo, pues hay que tener cuidado con los efectos secundarios, que tengamos una buena excreción en el paciente, que tengamos una buena funcionalidad hepática y renal. Listo. Tenemos entonces también los antidiarreicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la codeína y loperamida. Lo que va a hacer es aumentar el tono del esfínter rectal y retrasar el tránsito intestinal. Estos también pueden generar estreñimiento, dolor abdominal y megacolon tóxico, entonces hay que tener bastante cuidado. Los antidiarreicos, como les dije, lo ideal es que nosotros primero identifiquemos la causa antes de utilizarlos, ser un poco más, digamos, conservadores con este tipo de medicamentos. Este, por ejemplo, no debería utilizarse en diarreas infecciosas porque nos va a generar aún más daño y va a permitir que las endotoxinas se queden por mucho más tiempo. Entonces, esto nos va a dar la oportunidad de
presentar pacientes sépticos. ¿Listo? Tenemos el silicato de aluminio, el carbón activado y la pectina, que ellos lo que hacen es absorber y proteger esta mucosa, entonces mejora la consistencia de las heces y nos va a permitir, por ejemplo, en efectos tóxicos de algunos tipos de productos, hacer lavados, como por ejemplo con el carbón activado, para ayudar un poco a esta secreción de tóxicos como tal y a esa absorción de los tóxicos. Tenemos las sales de bismuto que permiten el control del equilibrio electrolítico y nos van a permitir que se genere entonces una materia fecal con mucha más consistencia. Tenemos los laxantes, aquí vamos a ver varias familias, tenemos los laxantes formadores de masa fecal, aquí entonces lo que van a hacer es aumentar el volumen de los residuos sólidos no absorbibles en el intestino y va a permitir entonces que se produzcan heces blandas e hidratadas. Hay diferentes medicamentos, la celulosa, no sé si ustedes lo tienen, nosotros tenemos el Lactulaz, bueno, aquí como va, esa es la presentación comercial más conocida. Tenemos los laxantes ablandadores de la masa fecal o lubricantes. Esto lo que va a hacer es modificar la consistencia de las heces, facilitando esa expulsión. Y lo ideal es que si se realizan enemas, no sean por más de 3 días, porque pues puede generar también procesos de inflamación. Entonces aquí tenemos la glicerina, el petrolato, el aceite mineral, que nos va a permitir pues como ese manejo en nuestros pacientes. ¿Listo? Uno de los ejemplos, pues aquí tenemos el Laxafor. Y los laxantes osmóticos que vamos a tener entonces, que ellos retienen el agua, aumentan el volumen del contenido intestinal, no se va a poder utilizar en pacientes deshidratados porque obviamente va a generar una deshidratación más severa y pues vamos a tener pacientes que se van a descompensar fácilmente. Entonces aquí tenemos el citrato de magnesio y el tetrato de sodio. Algunos coayudantes y moderadores de la inflamación, entre ellos, pues, por ejemplo, vamos a tener la vitamina E, que aquí pues no se las puse, pero ayuda también a moderar ese proceso inflamatorio en enfermedades intestinales que están moderadas por procesos inflamatorios. También tenemos el fluimucil que nos va a ayudar en casos donde tenemos que hacer drenaje, tenemos que ayudar con radicales libres en procesos de intoxicación. Tenemos coayudantes a nivel hepático, entonces tenemos el SAMe, que se puede mandar, pues nosotros, por ejemplo, lo mandamos a hacer a una empresa específica que es Fórmula Magistral y lo hacemos con el fin de hacer protección hepática directa. Tenemos la pancreatina más la simeticona, tenemos entonces también la sidimarina que nos ayuda como coayudante hepático y en este momento tenemos como marca ya comercial coayudante pues del páncreas, tenemos el enzimas que nos va a ayudar un poco con ese proceso de pancreatitis donde tenemos procesos de diarreas e inflamaciones como tal. Tenemos los orexígenos, que son estos medicamentos que van a ayudar a estimular un poco el alimento, pues el consumo de alimento de nuestros pacientes. Aquí vamos a tener las benzodiazepinas. Hay que tener cuidado pues con el manejo, sobre todo en los felinos, porque puede generar un daño hepático severo. El más conocido es el diazepam. Vamos a tener la cipreptadina, vamos a tener pues como las dosis específicas para que el paciente se le pueda generar ese consumo de alimento. Tenemos la mirtazapina y tenemos también la vitamina B12 que también nos puede ayudar a generar un estímulo a nivel del apetito para que el paciente empiece a consumir alimento y de esa manera pues le ayudemos un poco. Sin embargo, si tenemos un daño a nivel intestinal y no tenemos aumento del peristaltismo, estos no van a poder realmente hacer su efecto y pues teniendo en cuenta que cumplen su efecto ya pasada aproximadamente una semana, pues se debe dar de manera continua. ¿Qué es lo que pasa con estos medicamentos? Que si se suspenden y no se quita la causa o no se controla la causa por la cual el paciente no esté consumiendo alimento, entonces pues definitivamente el paciente va a seguir sin consumir alimento como tal. Tenemos los probióticos, dentro de los probióticos vamos a tener pues que se van a incluir en estos tratamientos como tal, pues lo que vamos a hacer es que no es que vamos a modificar la dieta, sino que vamos a suplementarle la dieta, probióticos que nos ayuden a moderar estos síntomas que va a tener el paciente, ¿cierto? ¿Qué va a hacer entonces? Los probióticos van a disminuir los niveles de la interleuquina 6, que es proinflamatoria, y va a aumentar la interleuquina 10, que es antiinflamatoria.
y también van a permitir la supresión del desarrollo de bacterias que son patógenas para modular el tejido linfoide asociado al intestino y de esa manera pues tengamos una moderación a nivel intestinal en los procesos inflamatorios. En algunos casos necesitan ser pues manejados con una forma rigurosa, por ejemplo la fortiflora se recomienda que sea refrigerada. Tenemos entonces varias presentaciones como el Probiodoc, el Probiocat. Realmente en el mercado ya hay muchas alternativas en galletas, en polvo, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que nosotros le ayudemos a que el paciente pueda llegar a tener una regulación, sobre todo cuando tenemos procesos de diarrea, donde hay una disbiosis importante y donde el medio ambiente intestinal también se ve afectado, ¿cierto? Tenemos los diferentes inmunosupresores que nos van a generar en procesos de inflamación una modulación de esa inflamación para permitir una regulación en los enterocitos, de la absorción de nutrientes y obviamente pues en control de todos los síntomas que hemos hablado. Entonces tenemos los corticoides, entre ellos pues utilizamos la prednisolona que tiene una acción antiinflamatoria, antiprostaglandinas y antileucotrienos, entonces a una dosis inmunosupresora que es 1 miligramo por kilogramo. Los efectos secundarios son muy altos, por eso pues lo hacemos de forma inicial para que puedan actuar rápidamente, pero tratamos de utilizar otros inmunosupresores al mismo tiempo cuando ya tenemos un diagnóstico, como por ejemplo los diagnósticos de enfermedades inflamatorias como tal. Entonces, aquí aparece la azatropina y aparece la ciclosporina como medida pues que puede ayudarle un poco más sin tantos efectos secundarios. Dentro de la azatropina vamos a tener que es un metabolito análogo de las purinas y lo que vamos a tener con él es que va a inhibir la proliferación celular, sobre todo de linfocitos T y B, por lo cual se va a reducir la citotoxicidad de estas células asesinas naturales. ¿Listo? Aquí vamos a tener entonces que se puede utilizar a dosis de 2 miligramos por kilogramo inicialmente, mientras nosotros tenemos la regulación y la absorción de este medicamento y posteriormente la utilizamos a unas dosis más bajas, cada 48 horas, cada 72 horas, incluso se puede llegar a utilizar en estos pacientes con este tipo de diagnósticos. Tenemos el clorambucilo, aquí tenemos entonces las dosis en las que las podemos usar y tenemos también la ciclosporina. Esta ciclosporina es otra de las que más usamos, es un alto, pues un potente inmunosupresor, digamos que el que más tenemos en este momento como uso, y pues lo que hace es que también pues actúa sobre los linfocitos T y la liberación de interleuquina 2, de esa manera pues podemos ayudar a la regulación inflamatoria. Tenemos que la dosis se maneja a 5 miligramos por kilo y entonces también se intenta hacer una reducción de la dosis en la dosis mínima que se puede usar, dado que son enfermedades que tienden a ser más bien crónicas. Dentro de los antibióticos, ustedes ya hablaron un poco acerca de los antibióticos en la primera clase, saben que es muy importante tener en cuenta que ojalá sea muy específico para la bacteria que yo quiero realmente atacar, que no vayamos a generar resistencias como tal en nuestros pacientes. Hay varias alternativas a nivel intestinal que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, como les digo, pues es necesario identificar la causa para poder enfocar muy bien cuál va a ser el manejo médico que le vamos a dar a nuestros pacientes, ¿cierto? Dentro del antibiótico que más utilizamos es el metronidazol, porque el metronidazol, aparte de tener el efecto antiprotozoario y pues moderador, medianamente moderador antibacteriano, lo que va a pasar es que nosotros con el metronidazol también vamos a tener una supresión de la respuesta inmunitaria mediada por las células, lo que va a permitir una afección de la quimiotaxis leucocitaria, generando una moderación de la inflamación en la mucosa. De esa manera, pues tenemos un efecto inmunosupresor y por eso es que en algunas ocasiones, sin que tenga ninguna bacteria, ningún protozoo, nosotros tenemos una respuesta por esta moderación inflamatoria, ¿cierto? También nos ayuda a generar esa protección a nivel de la mucosa justamente por esto, porque nos regula el proceso inflamatorio y por ende es uno de los más utilizados en procesos gastrointestinales, ¿cierto?
hay que tener bastante cuidado porque puede generar neurotoxicidad cuando lo estamos utilizando por más de 21 días. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque pues tienen una buena respuesta, pero pues finalmente tenemos que tener en cuenta esos efectos secundarios que tenemos en nuestros pacientes y la dosis que le estamos manejando al paciente, si es 2 veces al día, si es 3 veces al día, esto nos puede llegar a presentar pues como la sintomatología como tal, ¿sí? Bueno, dentro de los desparasitantes, pues pongo aquí de los más conocidos, pues tenemos el Profender, que es pipeta como tal, nos va a permitir entonces hacer control de nematodos, ¿cierto? Va a permitir también hacer control de cestos. Tenemos entonces el Canizal, hay varias presentaciones, tenemos el Dictasuril que nos va a permitir el control de coccidias, yardes también, pero pues tenemos diferentes presentaciones comerciales donde también se permite hacer un control general a nivel parasitario. Tenemos el Drontal, tenemos con él el control de nematodos también, cestos, tenemos diferentes presentaciones para cachorros y para adultos, tenemos el Revolution que me ha parecido muy seguro en cachorros, sobre todo para el control de pulgas, porque se puede aplicar a partir del mes, entonces pues si se puede evitar, obviamente se evita, pero cuando están en una infestación muy grande, pues a partir de los 30 días tiende a ser muy seguro y también nos ayuda al control de nematodos, listo, que eso también es bastante importante, dado pues que nos ayuda con los procesos parasitarios internos. Tenemos el Advocare, que también nos permite pues como el control de tanto parásitos externos como internos. Tenemos el Endogar, muy importante tener en cuenta que no dar en colis porque tiene ivermectina. Tenemos entonces el Total F, es uno de los que más nosotros utilizamos por el alto control que tenemos con él, y entre ellos tenemos el Total FSG que tiene toltrasuril para el control también de coccidias y tenemos el One que también tiene toltrasuril para el control de las coccidias, que ese es pues como una de las de preocupaciones cuando estamos utilizando los medicamentos y que tengan protección frente a ellos. Hablemos un poco entonces de unos casos clínicos específicos para que podamos dar un poco más de claridad en qué momento nosotros podemos utilizar ciertos fármacos, ¿cierto? Entonces tenemos a Mono. Mono es un paciente de 3 años que pesa 5 kilos. Desde ayer comenzó con diarrea color café claro, vómito amarillo, 3 episodios y lo notó decaído. El paciente está atento al medio, no refiere dolor abdominal, las mucosas están secas, pero tiene un tiempo de llenado capilar de 2 segundos. Entonces, pues se dio una deshidratación más bien subclínica, justamente pues por ese resultado. Los resultados del laboratorio aparecen con unos eosinófilos del 12%. Recuerden que los eosinófilos nos están diciendo que puede haber un proceso parasitario, un proceso inflamatorio. Tenemos las proteínas plasmáticas en 5.5. Tenemos un croprológico con grasa, listo, de un color café claro, que es líquida, con la flora bacteriana aumentada y presencia de Giardia y ancilostoma. ¿Cuál creen ustedes que es el manejo médico que se le debe hacer a este paciente teniendo en cuenta estos resultados y los antecedentes que le dimos? Muy bien, vamos a esperar a que los doctores puedan plantearnos cuál creen ustedes que podría ser el manejo médico. Y por acá los doctores nos comienzan a ir respondiendo. Sí. Acá nos dice Jason, metoclopramida más ranitidina, nos menciona. Metoclopramida más ranitidina para el vómito. Natalia nos dice metronidazol más fluidoterapia. Metronidazol más fluidoterapia. Mencionan, Recuerden los resultados que tenemos. nos mencionan antiparasitario, Muy bien. metronidazol, desparasitar, nos mencionan hidratarlo. Muy bien, hay que desparasitar, el paciente tiene una deshidratación subclínica, podríamos rehidratarlo, la hidratación puede incluso ser oral, porque es un paciente que si le controlamos al ver el vómito, pues podemos hacer una hidratación de ese tipo. Giovanna nos dice febendazol, nos vuelven a mencionar.
Bueno, muy bien, o sea, hay que desparasitar, eso es supremamente importante para poder hacerle el manejo médico y tener en cuenta pues el manejo también ambiental, sobre todo en yardia, porque pues si tenemos yardia seguramente a nivel ambiental también hay, entonces cambiar caja de arena, desparasitarnos todos en casa, ¿cierto? Entonces el manejo inicial que se le hizo al paciente fue que se le utilizó Total F Gatos, se le manejó una tableta cada 24 horas por 3 días, justamente por los dos parásitos que teníamos y por la respuesta que se tenía. El paciente se le controló el vómito con un antiemético en el área pues, del hospital. Se utilizó Serenia, pues Maropitam como tal, y a partir de ese momento el paciente no volvió a vomitar, se le utilizó un protector, sucralfato en este caso, para ayudarle un poco con ese vómito que tenía, que era un vómito biliar de una gastritis marcada, ¿cierto? Y se le utilizó por 3 días, perdón, dieta blanda intestinal con el fin de ayudar a mejorar la absorción de nutrientes y que el intestinito que estaba muy inflamado se moderara, ¿cierto? El seguimiento que tenemos es que ya no tiene tanta diarrea, pero la materia fecal sigue blandita, está animado, con ganas de comer mucho, lo ve gordito, no ha vuelto a presentar vómitos. ¿Qué opiniones tienen de manejo, teniendo en cuenta que no tenemos todavía una recuperación al 100%? Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que opinan los doctores. A ver, mientras que van redactando. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué más podemos hacerle? Probióticos nos están mencionando. Muy bien, vamos a dar Probi- probióticos. Es una muy buena. Probióticos, prebióticos, posible IBD, una ecografía, si es que hay proceso inflamatorio. Muy bien. Nos mencionan también probióticos, Listo. carbón, también nos mencionan. Muy bien, entonces, ¿cuál fue el manejo que se le recomendó? Se le manejaron probióticos, se le manejó fortiflora. Lo ideal aquí es tener en cuenta que ya el alimento, pues ojalá que se pueda dar un alimento que permita una mejor absorción para que la materia fecal sea un poco más dura. Entonces se propuso que fuera a base de proteína hidrolizada. El tratamiento inicial es por un mes o 2 meses para después pasar a una proteína diferente, pero pues ayudarle a la regulación inicial por esa inflamación que se pudo generar por los parásitos, ¿cierto? Y otra de las alternativas es utilizar antidiarreicos, pero primero confirmar que no haya parásitos, que ya no tengamos carga parasitaria, ¿cierto? Y se puede manejar entonces el Bismoped teniendo en cuenta que si lo estamos manejando por mucho tiempo ya podría causar el estreñimiento. Entonces hay que tener cuidado, se maneja solamente por 4 días, máximo 5 días. Ese fue como el manejo que se le dio para poder ayudarle a que esa materia fecal estuviera un poco más consistente. Ahora tenemos a Juancho. Juancho es un paciente de 6 años y pesa 32 kilos. El motivo de consulta es que es un perro realmente muy activo y animado, pues, y lo que vienen notando es que se está lamiendo mucho y a veces vomita como algo amarillo. A la valoración médica, el paciente está atento al medio, animado, no manifiesta dolor abdominal y los exámenes de sangre no tienen ninguna alteración. El paciente se encuentra clínicamente estable. Pero, pues, Juancho se ve bajo estas condiciones. Entonces, se alcanzan a ver qué ven en ese paciente que les parezca normal. ¿Qué ven que les parece anormal en ese paciente? Muy bien. Acá parecería que tiene esofagitis. Parece como si tuviera una esofagitis, ¿cierto? Hace parte de la sintomatología y cómo se muestran esos signos cuando un paciente presenta una esofagitis, que de pronto tengamos reflujo, esa es otra de las cosas que puede pasar. Nos mencionan si podría tener regurgitación. Podría tener una regurgitación, ¿cierto? En ese momento, pues miren que es una posibilidad muy alta que empiece a tragar aire, que se genere un volvulo gástrico, entonces la gravedad que puede generar una esofagitis también.
Sí, de repente podría tener salivación, reflujo, algo muy relacionado, ¿no? Sí, Lamidos constantemente, no es muy normal. perfecto. Lengüeteo excesivo. Exacto. Entonces, se hace una ecografía donde se evidencian las paredes engrosadas de la mucosa del estómago con unos hallazgos compatibles con una gastritis crónica. Inicialmente solamente se le maneja omeprazol, mientras se puede llegar a tener un diagnóstico a base también de una proteína hidrolizada, como un manejo dietario hasta nueva indicación, mientras se puede hacer el diagnóstico como tal del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones que se le van a hacer? Realizar endoscopia para tener el diagnóstico del cuadro clínico y definir el manejo con inmunosupresores en caso tal de que tenga una gastritis inmunomediada o un proceso inmunomediado y obviamente verificar qué es lo que está pasando, si tenemos una esofagitis, cuál podría ser la causa, ¿cierto? Poder identificar cuál puede llegar a ser la causa, si estamos hablando en el momento de hacer la endoscopia cómo se ve esa mucosa y definir en caso tal de que tengamos, por ejemplo, el Helicobacter que está generando esa gastritis crónica tan severa, un manejo de antibióticos específicos para ese Helicobacter, ¿listo? Ese sería como el manejo como tal del paciente. Listo, entonces hasta este momento, pues lastimosamente no podemos seguir hablando porque ya nos pasamos un poco del tiempo. Ya sería de pronto abordar en algún momento otros casos clínicos en algún otro encuentro. Espero que hayan aprendido un poquito más y si ustedes también saben algo que no hablamos hoy, que lo quieran comentar, también lo podríamos hacer hoy. Dentro de nuestras conclusiones, entonces, tener en cuenta que es necesario primero conocer la causa principal para definir el tratamiento adecuado de nuestros pacientes, hacer un adecuado uso de antibióticos de acuerdo a las necesidades y ojalá siempre que se encuentre con un antibiograma, tener en cuenta que los pacientes con vómito y diarrea también tienden a generar deshidrataciones, por lo que también debe estar incluido en el tratamiento los líquidos que nosotros podamos aportarle para que no haya un desbalance electrolítico. Y los enterocitos deben permanecer con una energía para evitar la atrofia, siendo fundamental la nutrición enteral y el aporte con ciertos productos, como por ejemplo los aminoácidos y la glutamina, que nos va a ayudar un poco a la moderación de este proceso. Muchísimas gracias por quedarse hasta este momento y bueno, entonces espero las preguntas para que podamos resolverlas por aquí, por este encuentro tan bonito que hicimos hoy. Muchas gracias, Paula. Como siempre, tan dispuesta tú a querer orientarnos, sobre todo a querer darnos un poquito más, darnos alternativas. Yo creo que las alternativas al fin y al cabo son importantes porque, bueno, o sea, no siempre vamos a tener la facilidad de conseguir el fármaco, quizás que sea el idóneo o aquel al cual yo ya estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, más opciones para poder tenerlas, para tener distintas cartas en la mesa. Muchas gracias a todos los médicos veterinarios. Yo les quiero recordar que, por favor, si pudieran agradecer a la doctora Paula por la disposición de su clase el día de hoy, si pudieran dejar algún comentario de agradecimiento, creo que a ella le va a gustar muchísimo poder leerlo. Y les recuerdo que nosotros ya tenemos a disposición el certificado de asistencia para todas las personas que quieran descargarlo, pues bienvenidos sean. Lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que acaban de compartir en el chat. Este mismo enlace también está fijado en los comentarios de YouTube. Y si es que ustedes acceden a este certificado, van a tener un documento que va a avalar que ustedes han asistido a estas capacitaciones de farmacología con el aval académico de ANVEPA, que es la Asociación de Médicos Veterinarios de Prácticas en Pequeños Animales de Perú. Recuerden que este aval tiene adicional un regalo de 8 clases sobre medicina veterinaria. Las 4 primeras clases que nosotros hemos visto en esta semana relacionadas a medicamentos antibióticos, fluidoterapia intravenosa, analgésicos y medicamentos gastrointestinales, que es la clase del día de hoy. Adicional a esto, a partir del día lunes, ustedes van a poder tener también como regalo 4 sesiones más que están grabadas sobre anestesia. Por ejemplo, terapia del dolor, emergencias durante la anestesia, cuáles vendrían a ser las distintas complicaciones y riesgos que se pueden cubrir. Anestesia en gatos y anestesia en braquicéfalos. Entonces van a tener acceso de por vida a estas 8 sesiones y sus actualizaciones y si por algún motivo no pudieron ver
todas las sesiones en vivo, esa es su oportunidad de poder visualizarlas. ¿Listo? Médicos, les agradecemos muchísimo y llegamos a este punto. Con esto nosotros ya podemos decir que hemos culminado esta última sesión y le damos entonces un check a esta cuarta clase. Muchísimas gracias a todos los médicos veterinarios. Creo que lo más importante es que ustedes han llegado hasta este punto y realmente nosotros estamos muy felices de que hayan llegado tan lejos. Sobre todo, muchísimas gracias al equipo de Veterinario Emprendedor que hace posible que estas sesiones sean gratuitas para todos ustedes, y a la doctora Paula, la doctora Carolina, que han venido desarrollando de una manera fenomenal toda la disposición de que ustedes puedan capacitarse, que puedan actualizarse, que puedan estar al tanto de todas aquellas cosas que a veces es bueno recordar para una correcta ejecución. Listo, en Veterinario Emprendedor somos más de 10 personas que hacemos posible estas sesiones para todos ustedes. Hay bastante trabajo detrás de esto. No es solamente un tema de escoger qué clases se va a tratar, sino cuál va a ser el material adicional que vamos a compartir de manera gratuita por los grupos de WhatsApp, cuál va a ser el material que nosotros vamos a estar lanzando como capacitación previa por las redes sociales, cuál va a ser el material que vamos a enviar por correo electrónico, etcétera. Entonces, si ustedes quieren acompañarnos, por favor, les invitamos a que nos sigan por redes sociales para que estén al tanto de más capacitaciones gratuitas. ¿Listo? Un fuerte abrazo a todo el equipo de Veterinario Emprendedor que nos ayuda a hacer estas sesiones para todos ustedes. En verdad, ellos se merecen las palmas. Las doctoras Paula, la doctora Carolina también se merecen las palmas para estas sesiones. Listo. A ver, doctores, entonces hasta acá nosotros hemos culminado nuestras sesiones gratuitas. Si ustedes desean abandonar la sesión, no hay ningún inconveniente. Les agradecemos más bien por habernos acompañado hasta este punto y les recordamos que a todas aquellas personas que deseen conocer más sobre el curso de farmacología en la clínica diaria que va a ser dictado por la doctora Carolina, por la doctora Paula, pues bienvenidos sean a conocer un poquito más al respecto. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a profundizar en aquellos fármacos que son necesarios porque son de uso cotidiano en la clínica. Entonces, para todas aquellas personas que deseen adquirir el curso, pues lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video. Para poder hacerlo, solamente le dan clic, van a ingresar a un chat de WhatsApp y ahí se les va a explicar un poco más sobre el curso. Las personas que deseen acompañarnos. Listo, estamos empezando el miércoles 19 de octubre, el próximo mes, así que tenemos la facilidad de poder ingresar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos más sobre farmacología, vamos a tener disposición de poder enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y lo que nosotros queremos es conseguir una evolución para que un paciente que de repente llega así al consultorio, pues con la farmacología adecuada, con la terapia adecuada, pueda realmente evolucionar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos a disposición para todos ustedes. Que tengan la opción de poder darle una nueva oportunidad a sus pacientes. Entonces, si quieren conocer un poco más, nosotros les compartimos este video para que conozcan algo. Corticoides, amados y odiados a la vez, pero sumamente útiles en la clínica diaria. Ante un trauma o lesión medular, es una excelente elección para reducir la respuesta inflamatoria y que el paciente pronto recupere el movimiento de sus extremidades. Sin embargo, si el trauma es craneoencefálico, suministrarlo generaría un aumento de la presión intracraneal, algo que podría llevar a la muerte. Enrofloxacina, 5 mg por kilo combatiría las infecciones, pero si el tratamiento se hiciera constante, podría generar en gatos desprendimiento de retina. La bibliografía dice que los AINES aumentan el riesgo cardiovascular, entonces las características fisiológicas del paciente y su historia clínica son fundamentales para la dosificación y tiempo de uso. Perro con intoxicación por paracetamol. Presenta complicaciones hepáticas. ¿Utilizarías silimarina o N-acetilcisteína? ¿Lo combinarías con terapia de cloruro de sodio o Ringer lactato? ¿Qué dosis y por cuánto tiempo? Y si fuese un gato, Veterinario Emprendedor te presenta el curso Farmacología en la Clínica Diaria. Aquí aprenderás a combinar correctamente los fármacos, reducir posibles riesgos o daños colaterales, calcular las conversiones, racionalizar las dosis y más. Regístrate ahora y conoce con qué fármacos manejar los problemas que llegan a tu consultorio.
Muy bien, esta capacitación cuenta con un doble aval académico por parte de Conservet y por parte de ANVEPA. Y además ustedes van a tener acceso de por vida a esta capacitación. Creo que les podría servir de mucho para que si en algún momento quieren revisar nuevamente las sesiones, pues tendrán a disposición. Normalmente las empresas no ponen, las de capacitación, no ponen por tanto tiempo la disposición de que ustedes puedan volver a revisar las sesiones. O sea, las ponen por 2 meses, 3 meses, 1 año. Nosotros sí queremos que ustedes la tengan de por vida. ¿Listo? Y conforme nosotros vayamos haciendo actualizaciones en ellas, ustedes también las van a tener. Eso es lo bueno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá en esta capacitación? Primero vamos a hablar sobre una introducción a la farmacología, las dosificaciones. Vamos a hablar también de fármacos para el sistema nervioso, para la analgesia. Vamos a profundizar, así como hoy día hemos hablado sobre gastroenterología, vamos a hablar también de fármacos para este tipo de terapias. Y vamos a hablar también de antiinflamatorios. Luego vamos a hablar también sobre fármacos para problemas de cardioneumología. Vamos a hablar de antibacterianos, antivirales. Vamos a ver cómo podemos manejar los hongos y los parásitos. Vamos a hablar también de fármacos coadyuvantes y los específicos. Y vamos a profundizar con mucho mayor detalle sobre la terapia de fluidos. Entonces, doctores, si ustedes quieren participar con nosotros, bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video. Acabamos de compartir el enlace en el chat de Facebook y de YouTube. Lo que nosotros queremos hacer también es, adicional a esto, estudiar casos clínicos, porque la farmacología al fin y al cabo tiene que ser aplicable. ¿Para qué queremos estudiar estos casos? Para poder tener alternativas terapéuticas a lo que ustedes actualmente ya están manejando, porque un problema se puede abordar de 1000 maneras. Adicional, lo que queremos es saber cómo manejar los errores más frecuentes, los que normalmente más ocurren al momento de medicar. Porque si en algún momento ocurriese, deberíamos estar preparados para saber cómo controlarlos. Por eso nosotros vamos a hacer distintos análisis, casos clínicos también sobre manejo de un edema pulmonar, por ejemplo, o un caso de un distemper canino. Vamos a hacer este tipo de análisis de casos. Vamos a colocarles también protocolos paso a paso. Estos que puedan ser fáciles de memorizar, algunos van a estar en videos, otros van a estar en PDF, que puedan ser imprimibles para que puedan compartir conocimiento en el centro veterinario en el que trabajan. Lo importante es que ustedes puedan tener su material impreso para poder hacer consultas mientras hacen su clínica diaria. Y estas 4 sesiones de introducción a la farmacología, las que hemos visto en esta oportunidad, van a estar también en el curso. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren tenerlas de por vida, esta es una oportunidad. ¿Qué es lo que nosotros les prometemos? Que lo que estamos armando junto con la doctora Paula, con la doctora Carolina, todo el equipo de veterinario emprendedor, sea realmente un factor que a ustedes les permita cambiar drásticamente su enfoque, que tengan un mejor criterio profesional, orientado a, por ejemplo, ¿para qué sirve cada uno de los fármacos que actualmente se están utilizando? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se asimilan en el cuerpo? Farmacodinamia, farmacocinética. Vamos a hablar también de las distintas alternativas que podrían haber. Si es que por algún motivo tú estás en una ciudad en la que no tienes tanta disposición de fármacos, ok, ¿qué opciones habrían? Ahora, también vamos a hablar sobre cómo combinarlos. O sea, ¿cuál fármaco va con cuál no debería ir? ¿Cuál podría ser un inhibidor? ¿Cuál podría ser un potenciador? Vas a saber cómo controlar los distintos efectos para situaciones no deseadas, ¿ya? ¿Cómo podríamos evitarlas? ¿Cómo podríamos manejar estos distintos errores? ¿Y cuáles son estos efectos colaterales que podrían ocasionar? Porque de esta manera nosotros vamos a poder identificar también por cuánto tiempo habría que medicar un fármaco. Este fármaco puede ser muy bueno para algo hepático, ¿ya? Y si lo dejo por mucho tiempo, podría estar afectando también los riñones. O al revés. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Por cuánto tiempo medicarlo para que realmente el efecto sea el adecuado, no sea contraproducente? Listo, esta capacitación, ustedes saben, tiene un precio regular de $350. Si ustedes quieren acompañarnos, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video. Pero si se inscriben el día de hoy, van a pagar menos. ¿Listo? Van a pagar solamente $195. Pero ojo, es hasta la medianoche del día de hoy. Entonces, tienen la opción para poder registrarse. Acá son las 9:32.
Entonces tienen 2 horas con 28 minutos para poder tomar la decisión y poder pagar menos. ¿Listo? ¿Quién nos va a dar la capacitación? La doctora Paula Izaza, ya la conocieron, ya han tenido capacitaciones con ella sobre medicina interna y ella va a ser nuestra docente, ¿no? Es la doctora que nos está dando la capacitación en esta oportunidad y además también la doctora Carolina Álvarez, quien es directora de ANESBET, un centro especializado en anestesia veterinaria. Ella también ha sido docente sobre farmacología, sobre medicina interna y al igual que la doctora Paula, también tiene una maestría en ciencias veterinarias. ¿Listo? Entonces, recuerden, hay descuentos especiales para los médicos veterinarios que ya tienen más de 3 cursos con nosotros. Para todos aquellos alumnos VIP de veterinario emprendedor, vamos a tener descuentos especiales, ¿ya? Pero al igual que cualquier otra promoción, conforme nos acerquemos a la fecha del curso, estos descuentos no van a ser tan atractivos. ¿Listo? Entonces, tienen la oportunidad de tomarlos ahora, que sí están económicos. ¿Listo? Van a haber descuentos, pero conforme nos acercamos, el precio se irá elevando. Si tú eres estudiante de medicina veterinaria, actualmente eres universitario, estás en un pregrado, tienes la opción también de pagar menos. Lo único que tienes que hacer es identificarte. Tiene un documento que identifique que actualmente estás estudiando en la universidad. Ahora, tenemos unos regalos adicionales a todos los que ya les hemos explicado. ¿Estos regalos en qué consisten? ¿Ya? Para los 50 primeros inscritos. Pero ojo, ya lo hemos estado anunciando y por el momento solamente tenemos 11 cupos más. ¿Ok? Entonces, estos son los últimos cupos. Si es que quieres inscribirte el día de hoy, tienes la opción hasta la medianoche. Primero le vamos a hacer una capacitación, les vamos a dar acceso a una capacitación sobre anestesia en casos especiales. Cómo anestesiar a un paciente que sufre de repente de diabetes, ¿ya? A un paciente que podría ser cardiópata, por ejemplo. Vamos a tener una capacitación también sobre intoxicación, ¿ya? Es una capacitación asincrónica. ¿Cómo manejarías a un paciente que se envenenó con veneno para ratas? ¿Ya? Que consumió de repente veneno para ratas o intoxicado por órgano fosforado, o de repente le dieron algún medicamento que no tenía que ser, de repente un medicamento de uso humano, se lo dieron a un perro, se lo dieron a un gato, y está mal. ¿Cómo lo manejaríamos? ¿Cómo controlaríamos una intoxicación por chocolate, por marihuana, etcétera? Vamos a hablar también, tenemos una capacitación asincrónica también sobre shock hipovolémico, deshidratación, anemia no infecciosa, y también les vamos a dar a ustedes una guía de cálculo rápido, un PDF sobre dosis farmacológicas, porque a veces la regla de 3 no se me hace simple, o de repente no entiendo cómo hacer una configuración, un cambio. Listo, ¿qué tal si nosotros te damos las tablas para que sea mucho más fácil, que simplemente lo ves y de esa manera ya lo tengas a la mano? Y por último, te vamos a dar también una masterclass en formato sincrónico sobre abordaje de úlcera corneal. ¿Listo? Cómo medicar a un paciente con problemas en la córnea. Y esta capacitación incluye, como ya te mencionamos, acceso de por vida a las capacitaciones. Tienes un certificado con doble aval académico, son 8 sesiones en vivo, vas 4 masterclasses, que son las de introducción. En total son más de 30 horas de capacitación. Vamos a hacer revisión de casos clínicos variados, vas a tener videotutoriales y documentos de soporte. Eso es lo que nosotros te incluimos, ¿ya? Para que realmente esta capacitación sea provechosa no solamente durante el tiempo en el que avanzan las sesiones en vivo, sino que tengas material que realmente lo puedas utilizar en la clínica. Lo que nosotros queremos es armar capacitaciones orientadas a aquel médico clínico para que tenga todas las herramientas a la mano, para que pueda ser cada vez mucho más seguro de tus decisiones. Te llevas todo esto entonces, si te inscribes el día de hoy, el programa de capacitación en vivo, farmacología en la clínica diaria. ¿Listo? Esto incluye protocolos paso a paso, análisis de casos, masterclasses. Tienes adicional como regalo esta capacitación sobre anestesia en casos especiales, intoxicaciones, shock hipovolémico. Tienes un PDF sobre dosis farmacológicas y el abordaje de úlcera corneal. ¿Listo? Todo esto tiene un precio de más de $500. Si tú adquieres los productos por separado, vas a pagar eso. Nosotros te queremos hacer un paquete. Pero ojo, solamente hasta la medianoche. No vas a pagar este monto de más de $500. Vas a pagar solamente $195 hasta las 12 de la noche el día de hoy. O puedes hacer un pago en 2 partes. Hoy día pagas $109 y dentro de 30 días automáticamente se te va a debitar también $109. Si quieres participar con nosotros, solamente ingresas al enlace en la descripción de este video o puedes mandarnos un chat directamente.
¿Ya? Este número de WhatsApp, más 51 1 70 123 70. Y con esto nosotros queremos decirles que si por algún motivo tienen dudas, tienen preocupación, no sé si es que este curso me vaya a gustar, me vaya a funcionar, entendemos esto, por eso nosotros ponemos a disposición una garantía de 30 días de evolución de tu dinero. Si sientes que nada de lo que te estás, de lo que te estamos enseñando te está sirviendo, te devolvemos el dinero. ¿Listo? O sea, realmente estamos tan comprometidos con que tú te sientas satisfecho con lo que vas a recibir que apostamos todo. ¿Listo? Tienes 30 días de garantía desde que empiece el curso. Entonces vas a poder visualizarlo y si no te gusta, acá unas palabras de agradecimiento. ¿Sí, sí me escuchas bien? Sí, te escucho. ¿Me escuchan a Ya. mí? Sí, sí, te escuchamos perfecto. No vamos a poder hacerlas todas. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Muy bien, a ver. Tenía una relacionada. Acá unas palabras de agradecimiento a los doctores, ¿no? Qué bonito. Muchas gracias. Muchas Gracias por gracias su a ustedes enseñanza. por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de haber compartido con usted. Qué bonito. Muchas gracias, un gran apoyo. Felicitaciones para la doctora Paula, para la doctora Carolina también. Muy bien, a ver, vamos revisando algunas de las preguntas más importantes que nos están haciendo por acá. Doctora, ¿sugiere realizar desmonte de omeprazol cuando hay uso crónico? Si es así, ¿a partir de qué día? Sí, el problema con estos medicamentos es que como vamos a suprimir el jugo gástrico como tal, no vamos a tener también una buena digestión de los alimentos y eso va a llegar un momento en donde no vamos a tener una buena absorción de nutrientes. Entonces, en uso prolongado puede llegar a desencadenar bastantes daños y pues también nosotros tenemos que considerar en esos casos que debemos quitarlo, ¿cierto? Si nosotros estamos identificando la causa, pues lo más importante aquí es controlar la causa. Si estamos hablando de una enfermedad inflamatoria intestinal, yo tengo que ayudar con inmunosupresores, o si estoy hablando de un síndrome de mala absorción, tratar en lo posible de utilizar alimentos que nos ayuden un poco a mejorar esa absorción, o si estoy hablando de un proceso parasitario, o si estoy hablando de un proceso bacteriano, todo eso nos va a ayudar a generar la no necesidad de la medicación. El omeprazol no debería darse por más de 15 días, ¿cierto? A menos de que estemos manejando un tratamiento más bien oncológico, donde ya la situación es completamente diferente, donde pues el manejo ya es un manejo integral de la situación que tiene el paciente en ese momento. Pero si nosotros primero manejamos el omeprazol y no lo suspendemos, vamos a tener ese proceso de mala absorción y pues a largo plazo vamos a tener un paciente pues que puede llegar a desencadenarse cuadros gástricos mucho más severos. Entonces lo ideal es empezarlo a desmontar y que a los 15 días ya tengamos por lo menos un diagnóstico o una alternativa diferente que nos tenga menos efectos secundarios. Perfecto. El doctor Juan nos pregunta, ¿por cuánto tiempo se recomienda enviar ranitidina a un paciente con reflujo recurrente? Bueno, la situación con la ranitidina, por ejemplo, acá en Colombia y me imagino que en los demás países es que ya no se está utilizando tanto, ¿cierto? Porque también genera procesos oncológicos, ¿cierto? Sin embargo, pues la situación también con la ranitidina y por qué nosotros tampoco podemos estarlo utilizando a largo plazo es muy similar a lo que pasa con el omeprazol y aparte nos va a aumentar el peristaltismo y eso va a desencadenar cuadros clínicos también con diarrea. Entonces hay que tener bastante cuidado a partir de primero saber cuál es el diagnóstico inicial para poder nosotros saber cómo podemos ayudarle al paciente. Si es un reflujo recurrente y yo estoy hablando que puede ayudarse con la dieta, entonces tengo que buscar la alternativa mejor con la dieta. Si estamos hablando de una esofagitis o un megaesófago, hay que buscar alternativas como por ejemplo el consumo de alimento alto, porque realmente no podemos estar todo el tiempo con el medicamento. Yo he visto que se ha tratado los medicamentos por aproximadamente 2 meses, me parece una cosa bastante larga y empiezo a ver esos pacientes flacos y es justamente por esa mala absorción. Entonces lo ideal con la ranitidina y con el omeprazol, que actúan de una forma relativamente similar, es que sí tratemos de utilizarlo menos de 15 días. Perfecto. Acá Sara nos menciona, mil gracias por este curso. Qué bueno, esperamos haber aportado algo a tu crecimiento, sobre todo que haya una mayor amplitud de
de decisiones. El doctor Carlos nos pregunta, no alcancé a ver los otros videos, ¿dónde los puedo ver? Carlos, si gustas, puedes adquirir el certificado. Si tú adquieres el certificado, vas a poder acceder a las capacitaciones que nosotros ya habíamos estado haciendo y adicional a eso vas a tener de por vida otras capacitaciones sobre anestesia. Además que este certificado cuenta con aval académico de ANVEPA. Si te sirve, de repente, enhorabuena. ¿Listo? Ahí acaban de compartir los enlaces de acceso en el chat. Es una alternativa. ¿Listo? Stephanie nos menciona, el efecto de carcinogénico está descrito en humanos, en mascotas no. Por eso su uso no está prohibido en estas especies. Exacto, en este momento nosotros no tenemos descripción de eso y nos falta investigar. Nos falta investigar porque seguramente sí vamos a tener una respuesta positiva, pues con respecto a que sí esté generando cáncer en nuestros pacientes, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que en humanos, pues nuestro promedio de vida es de 80 años, pues más o menos, ¿cierto? Y obviamente durante todo el transcurso de nuestra vida, mientras utilizamos tanta ranitidina, pues se puede presentar más casos y por eso pues se puede hacer mucho más reporte de la situación. En mascotas no lo tenemos todavía, pero puede ser por falta de diagnóstico, que eso es lo que está pasando siempre con todas las enfermedades que vemos. Miren que antes no diagnosticábamos un montón de enfermedades que ahora ya sí las hacemos porque tenemos las opciones. Antes no diagnosticábamos el Helicobacter y ya la estamos diagnosticando porque tenemos la forma de hacer ese diagnóstico por medio de una endoscopia y tomar esa biopsia. Entonces nos falta investigar. En este momento, pues como ya no tenemos, por ejemplo, acá ya no tenemos mucho la alternativa. En este momento creo que hay ranidin, que es la presentación comercial. Nosotros justamente por esto, en donde nosotros trabajamos ya no lo usamos, es un hospital universitario, entonces tratamos en lo posible de seguir las regulaciones que nos da pues las entidades. Entonces no lo usamos justamente porque la idea es empezar a hacer más bien un aporte científico con respecto a si realmente en los animales se genera ese mismo efecto o no. Pero mientras no tengamos una respuesta, lo vamos a evitar porque el aumento de cáncer en los pacientes felinos y caninos sobre todo es muy grande. No sé si ustedes lo tienen en sus clínicas, pero pues nosotros lo tenemos. Antes se presentaban por gastroenteritis, procesos dermatológicos era lo más común. Ahora yo puedo atender 12 pacientes en un día y la mitad son masas. Entonces, tratando en lo posible de evitar estas situaciones, también estamos tratando de evitar productos que ya tienen reportes en humanos y que hay que mirar si tiene reporte o va a tener reporte también en veterinario. Perfecto. Acá Lisette nos plantea esta duda. ¿Habría alguna manera idónea de realizar una desparasitación en cachorros y en adultos? Sí, claro. La desparasitación en cachorros, hay muchos parásitos que se pueden transmitir de la mamá desde incluso la gestación y en la lactancia, y por ende los pacientes deben estar desparasitados a partir de los 15 días, los bebés, los cachorros. Se deben desparasitar cada 15 días hasta los 3 meses con desparasitantes de cachorros, ¿cierto? Y luego cada mes hasta los 6 meses. Y posteriormente, pues lo ideal es hacerlo cada 3 meses, 4 meses. Esto no siempre se va a cumplir en todos los pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, que no tienen exposición al medio ambiente, por ejemplo, algunos gatos que las familias tienden a ser muy cuidadosas, que no se meten al baño a tomarse la agüita porque nosotros les transmitimos muchos parásitos porque los gatos son loquitos y se meten al inodoro. Entonces, en ese caso, pues obviamente estos gaticos que tienden a ser muy higiénicos, pues la desparasitación no va a ser tan amplia. Hay algunos veterinarios que optan por, yo no desparasito si no tengo un coprológico previo, muy válido. Si usted no quiere desparasitar, pero hace un coprológico y mira que hay estabilidad a nivel intestinal y no tiene sintomatología, pues no es necesario desparasitar. Otros, porque no sabemos la vida de los propietarios, pues de los tutores, que eso pasa mucho, pues los tutores cada cuánto van al veterinario, cada vez que se enferman, ¿cierto? Que nosotros tenemos que generar esa necesidad de que vayan a exámenes cada año, porque es viejito, a que nos veamos y para darle una galleta y ahí hablamos, ¿cierto? Todo eso se tiene que generar esa necesidad porque hay que ver el paciente. Los pacientes nosotros podemos prevenir muchas enfermedades y lo vemos un poco más seguido, ¿cierto? Y parte de esa prevención es una desparasitación constante. Entonces, a veces lo que hacemos
tenemos es una desparasitación cada 3 a 4 meses. Sin embargo, hay pacientes que salen mucho al medio, entonces son pacientes que salen y comen hierba, a pesar de que uno les dice que no coman maticas, ellos lo hacen, entonces la desparasitación en ellos va a ser cada 2 meses, ¿cierto? Es un paciente que tiene un proceso inflamatorio y obviamente con él tenemos que ser mucho más precavidos, entonces la desparasitación también es un poco más seguida. Eso va a depender mucho de la individualidad de cada paciente, pero en cachorros inicialmente tenemos que hacerlo de esa manera porque sí puede haber procesos parasitarios que se lo transmitieron su mamá. Justo el día de ayer estábamos hablando de ese tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú comienzas a medicar a un paciente y luego el paciente ya no regresa? Podría ser de repente porque el cliente no entendió o no sabía que tenía que regresar. Y muchas veces eso ocurre porque no hay un plan específico para un proceso reactivo o para un proceso preventivo, ¿no? Entonces, ya sané al paciente, listo, ya no regresó nunca más. ¿Y cómo sé que no se volvería a enfermar? ¿Cómo sé que están cumpliendo con un plan adecuado de desparasitación, por ejemplo? Entonces, mucho hay también el proceso de qué tan seguro me siento de lo que yo le estoy diciendo al dueño de la mascota y qué tanto se planifica un estilo de vida saludable para el animal, ¿no? Eso no, al fin y al cabo a nosotros nos ayuda a tener mucho más criterio de fidelización. Claro. Es algo para poder tener, ¿no? Sí, eso es muy importante y que podamos ver los pacientes, reconocerlos, porque pues nosotros amamos mucho a nuestros pacientes y para que nuestros pacientes puedan ir necesitamos a los tutores, así no nos guste, ¿cierto? Y a veces incluso solamente con saludarlos, llamarlos o reconocer que ese perro se llama Fidel, ya con eso estamos creando una fidelización y estamos ayudando a nuestros pacientes, que es finalmente lo que queremos, ¿cierto? Que nuestros pacientes se encuentren sanos. Sería muy bueno que en nuestras clínicas solo llegaran pacientes sanos, que fueran a vacunación, a desparasitación, pero bueno, finalmente, lastimosamente, nuestros pacientes no llegan para una consulta preventiva, nos falta un poco más acerca de eso, sino más bien curativa, donde pues llegan incluso a veces muy mal y bueno, ya para eso sí tenemos que apoyarnos bastante. Sí, pero se puede hacer, ¿ah? Se puede conseguir si armamos realmente un plan específico y nos concentramos todos para que no sea solamente el médico veterinario, sino que también la recepcionista nos ayuda haciendo recordación, que hay un plan estructurado. Bueno, mil cosas que ya podríamos hablar de fidelización y marketing de repente en otra sesión. Sí, lo necesitamos. Marino nos pregunta, ¿podrían repetir nuevamente el número para inscribir el taller? Sí, si deseas inscribirte con nosotros en el curso de farmacología en la clínica diaria, solamente puedes enviarnos un WhatsApp a este número, más 51, que es el código país de Perú, 1 70 123 70. ¿Listo? Igual acaban de compartir en el chat, acaban de compartir el enlace para que tú puedas ingresar a un WhatsApp y ahí te puedan dar más información, Marino. ¿Listo? Entonces, enhorabuena si es que quieres acompañarnos, ahí tienes la alternativa. En la descripción de este video también encuentras el enlace. Muy bien, a ver, retomamos. Doctora, ¿cuál sería su opinión de Inmunest como coadyuvante versus enfermedades virales? Todos los estimulantes inmunológicos nos van a ayudar a permitir que el paciente pueda resolver de alguna manera, ¿cierto? Entonces, nosotros en el mercado tenemos muchos, pues en tu caso pues tienes el Inmunest para el tratamiento de las coccidias, ¿cierto? Pero pues lo ideal es que nosotros le ayudemos también a que el paciente tenga la forma de tener su propio sistema inmune desarrollado con el fin de que pueda tener una recuperación más fácil porque tienden a ser procesos muy crónicos. Entonces, sí funciona, ¿cierto? No, yo no lo he utilizado tanto, he leído mucho acerca de él, pero pues no sé qué tan costoso es en tu país. En mi país hay muchas cosas que tienden a ser en este momento ya muy costosas, pero pues puede llegar a funcionar y puede mejorar la respuesta inmunológica. Nosotros acá tenemos el Immunoair y bueno, también está el Virbagen Omega que es supremamente costoso
costoso, pero pues sí lo tenemos también. Y pues no tengo mucho conocimiento de los homeopáticos, pero sé que hay algunos homeopáticos que pueden coayudar en el proceso, ¿cierto? Entonces está el Engistol, que hay también como varias alternativas, pero sí, he visto que funciona y que es una muy buena alternativa para tratamiento, sobre todo parasitario. Perfecto. El doctor Julio Fierro nos pregunta, ¿en qué momento usted recomendaría el uso de probióticos en una gastroenteritis con tratamiento antibacteriano? Generalmente los probióticos como tal se pueden utilizar en cualquier tipo de gastroenteritis. Justamente porque ellos nos van a ayudar a regular esa disbiosis que se está generando, que siempre se va a generar cuando nosotros tenemos un proceso gastroentérico, ¿cierto? Quiere decir que realmente en todos los casos los podemos usar. Yo, por ejemplo, lo que hago son ciclos. Entonces, yo hago un ciclo de probióticos por 10 días, paro aproximadamente un mes, 2 meses, cuando yo sé que tengo un proceso pues inflamatorio, que tengo un proceso ya muy crónico en los pacientes, vuelvo e inicio el ciclo y de esa manera le estoy ayudando al paciente a ese aporte, sobre todo cuando no tienen la alternativa del consumo de un alimento pues que también los esté, porque los alimentos generalmente de alta gama que tienen proteína hidrolizada, que son enfocados a nivel gastrointestinal, ya los tienen, eso no hay que adicionarlos. Entonces, cuando no tienen esa alternativa, pues yo les hago esos ciclos, ¿cierto? Porque eso nos va a ayudar a regular un poco las disbiosis que se van a generar con los procesos, pues, gastroentéricos como tal. Antes se decía que los probióticos no se podían utilizar con antibióticos. Realmente, pues sí baja mucho la respuesta, pero a veces nos toca utilizar medicamentos antibióticos por un largo periodo, que hace que obviamente la microbiota se altere, no solamente la mala, sino la buena, y le tenemos que ayudar de forma conjunta. Ese es el caso, por ejemplo, cuando tenemos procesos con metronidazol en giardias que son pues bastante difíciles de erradicar, donde tenemos que hacerlo por más o menos 20 días y ahí nos toca utilizar probióticos junto con el antibiótico. Indiscutiblemente algo se va a absorber y algo le va a ayudar al paciente. Entonces, en esos casos, es la necesidad. ¿Cuál es la indicación? Ojalá que utilizáramos primero el antibiótico, esperáramos 1 o 2 días y empezar a utilizar el probiótico. Pero hay ciertas situaciones donde nos toca sí o sí utilizar el probiótico. Perfecto. La doctora Noema Luna nos pregunta, ¿cómo puedo descargar mi certificado? Noema, acaban de compartir un enlace en el chat para que puedas ingresar y ahí le puedas dar clic y te va a aparecer una página donde vas a poder acceder a tu certificado. ¿Listo? Recuerden, el certificado tiene un precio. Es un precio simbólico en realidad. Las clases son gratuitas, las pueden ver de manera gratuita todas las personas que quieran registrarse, pero si desean adquirir el certificado, van a pagar un monto muy pequeño y van a tener este documento que está, básicamente es un certificado de asistencia con el aval académico de ANVEPA. Y además van a tener como regalo las 4 masterclasses que hemos visto en esta semana y 4 adicionales sobre anestesia, como por ejemplo temas relacionados a terapia del dolor, emergencia en la anestesia, anestesia en felinos y en braquicéfalos. ¿Listo? Entonces, Noema, por si acaso, puedes acceder al enlace, si es que estás en YouTube, puedes verlo desde el chat que hemos fijado en la parte superior de casilla de comentarios. Ahí lo puedes ver. Listo, tengo esta pregunta del doctor Gonzalo. Doctora, ¿de repente ha tenido alguna experiencia con la administración de silacina en caso de gastroenteritis hemorrágica? No, no tengo experiencia y no la he usado, sobre todo por los efectos secundarios de la silaxina, ¿cierto? Entonces trato en lo posible de utilizar el medicamento para efectos efectos gastrointestinales y más bien busco alternativas de por qué está con la gastroenteritis hemorrágica, ¿cierto? Porque tiene muchos efectos secundarios, entonces no la uso tanto. Sé que en algunos casos la usan mucho porque es una pregunta muy reiterativa, y pues he estado leyendo un poco acerca de ella, pero no me gustan esos los efectos secundarios que puede llegar a generar, y más en estos pacientes que tienen una deshidratación, la volemia está muy alterada, entonces puede generar daños también a nivel renal y hepático, entonces trato en lo posible de no usarla. Perfecto. Pero igual son situaciones que hay que leer, pues, y aprender bastante porque todavía nos falta tal vez un poco. Perfecto, bonitas palabras la doctora Lauderis, ¿no?
me han servido para aclarar mucho. Eso es lo No, bonito. me alegra mucho que te hayamos sido útiles. Listo. Y por acá vamos cerrando con la última pregunta. Bueno, comentarios muy agradables para usted, doctora. Y acá Ángel nos pregunta, yo obtuve el certificado, pero no sé cómo descargarlo. Ángel, lo único que tienes que hacer es ver las indicaciones al momento de ingresar a la plataforma Estudios. En la plataforma Estudios tienes todas las clases. Lo que te pedimos es que una vez que adquieres el certificado, entres a la plataforma Estudios, que veas las clases. Las clases de anestesia se van a estar liberando el día lunes de la próxima semana, pero ya puedes adquirir el certificado, ya puedes descargar el certificado. Hay un tutorial, hay un indicativo, un video, si no es un video, son unas imágenes que te indican cómo descargarlo. Si tienes alguna duda, nos escribes un inbox al Facebook de Veterinario Emprendedor y el equipo de soporte en horario de oficina a partir del día de mañana te va a poder orientar. ¿Listo? Nos envías un mensaje y con gusto el equipo de soporte te va a orientar. Y ¿cuáles serían los procedimientos principales de un diagnóstico en una gastroenteritis? Muy bien. Cuando nosotros tenemos una gastroenteritis, hablando de los síntomas que vimos, que fue la primera pregunta que ustedes me decían, vómito, diarrea, es como lo más común, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un proceso de vómito, lo primero que deberíamos hacer es identificar cómo es el vómito, si realmente es un vómito, si es una regurgitación o es una expectoración. Eso nos va a ayudar a identificar si tenemos que hacer una radiografía, por ejemplo, una radiografía contrastada, si lo que estamos pensando es un megaesófago, o si necesitamos una radiografía de tórax porque es una expectoración, o posiblemente es un megaesófago, una esofagitis con un proceso de broncoaspiración, ¿cierto? Todo eso pues es el enfoque más bien clínico para poder identificar cuál es la ayuda diagnóstica, porque si de entrada yo le digo al tutor, vea, es que hay que hacerle ecografía, radiografía, coprocultivo, coprológico, o sea, un montón de cosas, el tutor queda como, hey, por Dios, o sea, o no sabes nada o me vas a sacar es dinero, ¿cierto? Que pues no es la idea. Entonces, en vómitos, pues empezamos a identificar cuál es, si realmente es vómito o no, y hacer una ecografía abdominal para verificar cómo están las paredes gástricas y cómo están los movimientos peristálticos, cómo está el hígado, cómo está el páncreas, porque en gastroenteritis hay una relación muy directa con estos órganos, ¿cierto? Si ya lo que estamos pensando es que es un proceso de gastroenteritis cuando tenemos diarrea, entonces ahí lo ideal es hacer desde lo más básico, que es un coprológico. En un coprológico vamos a identificar muchas cosas, por ejemplo, si tenemos grasa, si nosotros tenemos grasa, podemos estar hablando que puede llegar a ser un proceso pancreático o que estamos dando una suplementación con grasa muy alta, lo que está haciendo que el paciente presente diarreas por el aporte de grasa en la dieta. Si nosotros tenemos muchos almidones, ¿cierto? Si tenemos una disbiosis bacteriana porque hay aumento de bacterias, cuando hay aumento de bacterias uno puede considerar, bueno, voy a hacer un coprocultivo y con el coprocultivo ya sé qué antibiótico manejar en caso tal de que lo necesite. Y pues en el coprológico básico vamos a identificar los parásitos, porque si estamos hablando de una parasitosis, con la parasitosis como base, ya sé que yo tengo que utilizar el antiparasitario específico y que yo puedo utilizar y que no, dependiendo del parásito, lo que hablábamos ahorita, si los toma le encanta el hierro, y si nosotros empezamos a tener una diarrea con sangre, y la diarrea con sangre, yo lo primero que hago es la suplementación con hierro, ¡pum!, estoy alimentando a el ancilostoma. Entonces pues no es la idea es como primero ayudarle con el antiparasitario y ya después ayudar con la anemia que tiene el paciente. Obviamente si es una anemia muy severa, pues ya la situación cambia. Entonces, de esa manera, pues yo ya tengo más clara la orientación. Ya si definitivamente yo hago todo este proceso, yo estoy sospechando que es un proceso inflamatorio intestinal o que es un paciente que tiene de pronto una masa, un pólipo, ya ahí pues la situación es diferente porque tengo que hacer una endoscopia o una colonoscopia donde yo pueda tomar una biopsia. Si pienso que es que tiene un tumor a nivel de toda la pared y a nivel intestinal o gástrica, entonces ahí toca o una laparoscopia o una laparotomía exploratoria, que la laparotomía exploratoria es una ayuda diagnóstica. Digamos que esa sería como la situación más grave y más extrema, pero pues yo empiezo desde lo básico.
miro cómo están las enzimas hepáticas, miro cómo está la creatinina, ¿cierto? Con un daño a nivel renal, entonces mirar a ver qué es lo que está pasando en ese paciente y que yo pueda de pronto ayudar. Hay veces que nosotros tenemos paciente con halitosis, ese es el motivo de consulta, y uno dice, no, halitosis o tiene una enfermedad periodontal o tiene mucha gastritis, y mentira, es que la halitosis es por la azotemia tan severa que tiene el paciente porque tiene en ese momento un fallo renal, ¿cierto? Entonces, esas ayudas diagnósticas van a ser muy orientadas a cómo ustedes hagan el abordaje clínico de su paciente. Eso es como lo más importante, que hagamos un buen abordaje, porque si de entrada, como les digo, le digo al tutor, es que hay que tomar un montón de exámenes, él no los va a hacer. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, doctora Paula, por su disposición de poder capacitarnos. Creo que ha sido muy grato para todos nosotros poder compartir contigo, Paulita, y con la doctora Carolina. Nos estamos viendo entonces para el mes de octubre para esta capacitación de farmacología. Con esto nosotros cerramos la semana, y si es que de repente nos pudieras dar alguna última recomendación para los médicos veterinarios con respecto a la farmacología, o de repente puntualizada en el tema de hoy sobre gastroentérico. Claro que sí, nosotros tenemos que leer mucho acerca de todas las nuevas alternativas que tenemos, porque todos los días van a salir tanto diagnósticos como fármacos, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que tener esos principios básicos de cómo actúan para poder nosotros identificar cómo nosotros podemos ayudarle a nuestros pacientes. No se basen solamente en los síntomas, sino todo el paciente, que sea de una manera integral, donde ustedes puedan no solamente darle un tratamiento médico, sino también un tratamiento donde el paciente se le puede hacer una prevención, un manejo alimentario, un manejo de estilo de vida. Hay pacientes con estrés severos que hacen que de alguna manera el paciente empiece a presentar gastroenteritis, pero por estrés. Todo eso y entender al paciente nos va a permitir hacer un buen manejo en estos pacientes gastroentéricos. Muchas gracias, Paula. Que descanses. Muchísimas gracias. Igual mañana seguramente el equipo de académico va a estar haciendo algunas coordinaciones contigo, con Carito, ¿ya? Y seguimos en contacto, pues. ¿Listo? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches a todos.